La vieja furgoneta crujió cuando Harold se despertó antes del amanecer, con sus manos artríticas buscando a Ruth en la oscuridad. Durante meses, ese cascarón oxidado había sido su hogar, ya que las facturas del hospital se habían llevado todo lo demás. A través de la ventana, la niebla matinal se aferraba al río como los recuerdos a una mente envejecida. Fue entonces cuando Ruth lo vio, una casa en ruinas en la orilla opuesta, casi engullida por el lento abrazo de la naturaleza. Su desgastado cartel casi susurraba $200. Con dedos temblorosos, Harold contó sus últimos dólares. A veces, las mayores oportunidades de la vida se disfrazan de desesperación. ¿Qué llevaría a dos personas de más de 70 años a cambiar sus últimos dólares por una ruina derruida? ¿Podría un amor de toda una vida reconstruir realmente las paredes que el tiempo había condenado? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a lo largo de la orilla del río mientras Harold se sentaba en el parachoques de la furgoneta, masajeándose las rodillas doloridas. 47 años de matrimonio, y allí estaban, con todas sus posesiones mundanas apiladas en una Dodge de 1992 con más óxido que pintura. Miró a Ruth, que tarareaba suavemente mientras arreglaba flores silvestres en una lata. Incluso ahora encontraba belleza en las pequeñas cosas. ¿Te has tomado la medicina hoy?, le preguntó, sabiendo la respuesta. Ruth, que tarareaba, se detuvo. Lo acordamos, Harold. Solo las pastillas para el corazón hasta que llegue el cheque. Harold asintió, tragándose la familiar mezcla de culpa y enfado. 6 meses atrás, habían sido propietarios de un modesto apartamento de 2 habitaciones lleno de recuerdos y de los muebles que él había fabricado con sus propias manos. Luego vino la caída de Ruth, la cirugía, las complicaciones. El seguro cubrió parte, pero no lo suficiente. Nunca es suficiente. El señor Davis de la farmacia preguntó por usted, dijo Harold, buscando una conversación que no estuviera teñida de pérdida. Ese hombre tan amable. ¿Le dijiste que estamos en un viaje de campamento prolongado? Los ojos de Ruth se arrugaron con una sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. Sus hijos les habían ofrecido ayuda. James desde Seattle, Marianne desde Chicago. Pero ¿qué podían decirles? Que después de décadas de independencia, de no haber dejado de pagar nunca una factura, ¿habían fracasado? ¿Que su jubilación se había esfumado en los pasillos del hospital? No. Les dijeron a sus hijos que se estaban reduciendo, que estaban disfrutando de la jubilación viajando. Las medias verdades se acumularon como las facturas médicas. Harold sacó su cartera, ahora tan delgada como sus opciones, y sacó la fotografía descolorida que estaba detrás de las tarjetas de crédito caducadas. El día de su boda, en 1975, Ruth con el vestido arreglado por su madre, él con el pelo aún oscuro de Vietnam, ambos riéndose de una broma olvidada por el tiempo. Hemos pasado por cosas peores, dijo Ruth, sentándose a su lado en el parachoques, con el hombro apoyado en el suyo. ¿De verdad? Harold no estaba tan seguro. A sus 72 años, sus manos aún sabían cómo dar forma a la madera para crear cosas hermosas. Pero las tiendas no contrataban a un anciano con artritis, no cuando había manos más jóvenes y rápidas disponibles. Sus rutinas se habían adaptado con sorprendente rapidez. El YMCA 3 veces por semana para ducharse, la biblioteca para los libros e Internet, el banco de alimentos los jueves, donde Ruth se ofrecía como voluntaria para mantener su dignidad, incluso cuando aceptaba una caja para ellos. Aparcaban en lugares diferentes cada noche. Aparcamientos de tiendas, calles tranquilas y ahora esta apacible orilla del río, donde la policía rara vez patrullaba. ¿Te acuerdas de cuando acampamos en Yellowstone?, preguntó Ruth. ¿El oso que nos robó la nevera? Harold se rió a pesar suyo. Te preocupaba más el pastel que había dentro que el oso. Era un buen pastel. Ruth se recostó contra él, cálida y familiar. El río murmuraba cerca, constante e indiferente a los problemas humanos. Harold observó una hoja girando en espiral en la corriente y se preguntó cómo se habían convertido en esa hoja, sueltos, a la deriva. Otros habitantes de furgonetas asintieron con la cabeza en señal de reconocimiento cuando pasaron. La silenciosa hermandad de los desplazados, el mecánico que había perdido su taller, la enfermera con sus propias deudas médicas,
el veterano que no podía pagar el alquiler con su pensión por discapacidad. Todos ellos invisibles para el bullicioso mundo de los pagos hipotecarios y las cuentas de jubilación. Estaba pensando, dijo Ruth con cuidado, con el tono que usaba cuando abordaba temas difíciles. La seguridad social debería llegar la semana que viene. Podríamos buscar una habitación para alquilar, tal vez. Harold miró fijamente el río. Una habitación significaría estabilidad, pero agotaría por completo sus escasos cheques. Sin colchón para emergencias, sin fondos para los medicamentos pospuestos de Ruth. Veamos qué pasa, dijo. Por fin. Por ahora nos las arreglamos, Ruth no insistió. Después de casi 5 décadas, sabía cuándo su terquedad ocultaba miedo. Al acercarse la noche, Harold preparó la cena en la pequeña estufa de campamento, frijoles y salchichas con las últimas manzanas que se repartieron entre ellos. Ruth había dispuesto con cuidado el espacio para dormir, transformando el interior de la furgoneta en algo casi hogareño, con bufandas colocadas sobre cajas y sus pocos libros dispuestos en una estantería improvisada. Más tarde, mientras los grillos chirriaban y el río susurraba secretos a la orilla, Harold yacía despierto. La respiración de Ruth se había vuelto más profunda en el sueño, con la mano aún agarrada a la suya, como había hecho durante innumerables noches. El día siguiente traería los mismos retos. ¿Dónde aparcar? ¿Dónde encontrar trabajo? ¿Cómo mantener las apariencias al llamar a sus hijos? Pero el mañana también traería el amanecer sobre el río. Ruth sonrió al descubrir un pequeño tesoro en su paseo matutino. Quizás unas horas de trabajo ayudando a alguien a apilar leña o arreglar una valla. Suficiente para pagar la gasolina. Tal vez un capricho para ver brillar los ojos de Ruth. No era la jubilación que habían planeado. Pero cuando Harold finalmente se quedó dormido, se dio cuenta con sorpresa de que, a pesar de todo, seguían siendo ellos. Seguían siendo Harold y Ruth Mitchell, que habían afrontado la vida juntos desde 1975. Al menos eso no se lo habían quitado las facturas. La mañana llegó con el sonido de los gansos sobre sus cabezas y el suave balanceo de la furgoneta, cuando Harold se movió para aliviar su espalda rígida. Se levantó con cuidado, sin querer despertar a Ruth. Afuera, la niebla se cernía sobre la superficie del río. El mundo aún permanecía en silencio, envuelto en el abrazo del amanecer. Harold sacó la vieja caja de herramientas roja de debajo del asiento de la furgoneta y la colocó sobre una piedra plana junto al agua. La abrió con reverencia, como otro hombre podría abrir una Biblia familiar. En su interior se encontraban los supervivientes de su antiguo taller. Una cepilladora manual, cinceles con mangos desgastados por su forma de agarrar, una sierra de cola de Milano y varias herramientas más pequeñas que no se atrevía a vender. «Buenos días», dijo Ruth desde detrás de él, envolviéndose los hombros con un cardigan para protegerse del frío matutino. «¿Te he despertado?», preguntó Harold, pasando el pulgar por el filo de un cincel, aún afilado como el recuerdo del taller que una vez había sido suyo. «No, fueron los pájaros». Ruth se sentó a su lado y miró dentro de la caja de herramientas. «Deberías volver a probar con el sindicato de carpinteros». Harold negó con la cabeza. «Necesitan escaladores, techadores, trabajos para jóvenes. Entonces prueba con el señor Whitaker, de la tienda de muebles. Tu trabajo de restauración es...». Harold la corrigió. Era bueno. Nadie quiere que un anciano con manos temblorosas toque sus antigüedades. Ruth se quedó en silencio y metió la mano en la caja de herramientas para tocar un pequeño pájaro de madera. Un carbonero que Harold había tallado décadas atrás, cuando se casaron. Ella lo había guardado en el escritorio de su aula hasta que se jubiló. «Voy a dar un paseo por la orilla del río», anunció, poniéndose de pie con una elegancia que desmentía sus 69 años. «¿Quieres acompañarme?». Harold negó con la cabeza y cerró la caja de herramientas. «Voy a preparar el desayuno». Su ritual matutino se desarrolló con la eficiencia que da la práctica. Harold calentó agua en el hornillo de camping para preparar café instantáneo, mientras Ruth regresaba con menta silvestre para el té. Compartieron un paquete de avena aderezada con las moras que Ruth había encontrado. «Frank vendrá más tarde», dijo Harold entre cucharadas. La expresión de Ruth se tensó de forma casi imperceptible. «Quizás por trabajo». Dijo que podría necesitar ayuda para limpiar la maleza de un cliente. Frank, un jardinero paisajista 30 años más joven que ellos, ocasionalmente le daba a Harold algún que otro trabajo. Trabajo diario,
dinero en efectivo bajo mano. Harold sospechaba que en parte era caridad, pero en esos días no podía permitirse el lujo del orgullo. Ayer vi a Martha, de la despensa de alimentos, dijo Ruth, cambiando de tema. Me preguntó si hoy la ayudaría a clasificar las donaciones. Harold asintió. El trabajo voluntario de Ruth la mantenía animada, aunque a él le preocupaba el desgaste que le causaba. Los médicos le habían advertido que no se esforzara demasiado después de la cirugía, pero las advertencias no significaban mucho cuando la necesidad llamaba. Después del desayuno, siguieron el sendero junto al río hacia la ciudad. Los sin techo les saludaron con un gesto de la cabeza, la joven que dormía en su camioneta con 2 gatos, el hombre barbudo que había sido contable antes de que el alcoholismo acabara con su carrera. Harold y Ruth no pertenecían del todo a esta comunidad, ni a la que habían dejado atrás. Existían en un espacio intermedio de impermanencia temporal que de alguna manera se había prolongado durante meses. Deberíamos llamar a Marianne esta noche, dijo Ruth mientras caminaban. Las tarjetas telefónicas están casi vacías. Se preocupa cuando no llamamos, gruñó Harold. La preocupación de su hija era genuina, pero asfixiante. Cada llamada era un baile cuidadoso alrededor de la verdad. Historias elaboradas sobre parques de autocaravanas y atracciones turísticas que nunca habían visto. Se separaron en la biblioteca. Ruth se dirigió al banco de alimentos a 2 manzanas de distancia, y Harold fue a utilizar los ordenadores para su ritual diario de búsqueda de empleo. La bibliotecaria, la Sra. Collins, los saludó con una sonrisa que no denotaba lástima, una de las pequeñas misericordias de su nueva vida. Durante 1 hora Harold revisó listados para los que estaba sobrecualificado o que no podía realizar por motivos físicos. Envió 3 solicitudes sin muchas esperanzas y luego comprobó su escaso saldo bancario. El depósito de la Seguridad Social se pagaría en 4 días, lo que no era suficiente para reponer las recetas de Ruth, pero les permitiría llenar el depósito de la furgoneta y comer. Frank llegó como había prometido esa tarde. Su camioneta se detuvo junto a la furgoneta, aparcada cerca del embarcadero público. «Tengo un trabajo de limpieza», anunció sin preámbulos. «El propietario quiere que se quite la maleza del terreno trasero. Paga $60 por día». Harold asintió con la cabeza y sacó los guantes de trabajo de la furgoneta. «Te lo agradezco, Frank». El joven se encogió de hombros. «Me vendrá bien la ayuda. Sigues teniendo las manos más fuertes de todos los que conozco». Ya no era cierto, pero Harold aceptó la amabilidad tal y como era. Mientras conducían hacia el lugar de trabajo, Harold contempló los barrios que dejaban atrás. Casas con cimientos sólidos, cables eléctricos, agua corriente, todas las cosas que antes daba por sentadas. «¿Ruth está bien?», preguntó Frank. «Se las arregla». «¿Y tú?». Harold bajó la mirada hacia sus manos. Manos de trabajador, manos de constructor, ahora deformadas por la artritis, pero aún capaces. Seguían siendo suyas. «Yo también me las arreglo», dijo, y se sorprendió al descubrir que no era del todo mentira. «Lo estás complicando demasiado», dijo Ruth, observando a Harold manipular la pequeña estructura de madera. «Tiene que drenar bien o las semillas se pudrirán». Harold ajustó el ángulo del techo del comedero para pájaros que estaba construyendo con estacas de vallas desechadas. Se sentaron en una mesa de picnic desgastada cerca de su lugar habitual de aparcamiento. El sol de la tarde les calentaba los hombros. 3 meses junto al río les habían enseñado sus ritmos, cuando hacían sus rondas los guardas del parque, qué lugares se inundaban durante las lluvias intensas y dónde daba primero el sol de la mañana. «Las aves no presentarán quejas», bromeó Ruth, mientras revisaba su colección de hallazgos del río. Piedras lisas, madera flotante con formas interesantes. Una pluma azul en forma de jeta. Harold emitió un sonido evasivo, concentrado en su trabajo. El simple acto de crear, de hacer algo útil con sus manos, aliviaba el constante dolor del desplazamiento. El comedero para pájaros no les daría de comer, no resolvería su crisis de vivienda, pero atraería a los pájaros, y eso alegraría a Ruth. «Eddie vendrá más tarde», mencionó Ruth, refiriéndose al guardaparques que se había convertido en una especie de aliado. «Dice que tiene sándwiches de sobra de algún evento». Harold asintió con la cabeza, sin levantar la vista. Eddie era amable, pero representaba una realidad que Harold aún luchaba por aceptar, que ahora eran personas que necesitaban amabilidad, que aceptaban sándwiches sobrantes con gratitud. Un chapoteo en el río llamó su atención. Una gran garza azul permanecía inmóvil en las aguas poco profundas, una estatua hasta que su pico golpeó el agua.
Cazador exitoso, observó Ruth mientras el pájaro levantaba un pequeño pez. Más exitoso que yo, murmuró Harold. La mano de Ruth cubrió la suya, cálida y familiar. Has conseguido $60 de Frank, 20 por ayudar a la señora Abernathy con su valla y esa deliciosa barra de pan del panadero cuando le arreglaste las migas de la estantería, dijo Harold, pero su tono se suavizó. Su furgoneta, su medio de transporte y último vestigio de independencia, necesitaba reparaciones que Harold no podía permitirse. La transmisión hacía ruidos preocupantes en las colinas y el neumático trasero derecho presentaba daños en el flanco. Problemas que se agravarían hasta que la inmovilidad obligara a tomar decisiones más difíciles. Hoy he hablado con Celia, dijo Ruth con cautela. Celia dirigía el refugio para mujeres del centro de la ciudad. Tienen un programa para asistentes de vivienda para personas mayores. Harold apretó la mandíbula. No vamos a separarnos. No, respondió ella. Las parejas casadas pueden... No voy a vivir de limosnas en una caja del gobierno. Ruth retiró la mano, y su silencio lo decía todo. Harold se arrepintió inmediatamente de su tono. No era culpa de Ruth que toda una vida de trabajo hubiera conducido a esta precaria existencia. No era culpa suya que su orgullo permaneciera intacto mientras todo lo demás se desmoronaba. Lo siento, dijo, dejando las herramientas. Solo necesito más tiempo para resolver las cosas. Ruth asintió, pero sus ojos reflejaban una preocupación que había dejado de expresar en voz alta. El invierno llegaría tarde o temprano. La calefacción de la furgoneta funcionaba de forma esporádica. Su situación, apenas soportable con un clima templado, se volvería peligrosa con las heladas. Ya está, dijo Harold, sosteniendo el comedero terminado. ¿Dónde lo colgamos? Ruth volvió a sonreír y señaló un arce junto al río. Ahí, donde podamos verlo desde la furgoneta. Mientras Harold fijaba el comedero a una rama, Ruth charlaba con María, que vivía en su camioneta con sus gatos. Su pequeña comunidad de habitantes de vehículos tenía reglas tácitas. Cuidar las pertenencias de los demás, compartir información sobre el acceso a baños públicos, alertar a los demás sobre la actividad policial. Las bibliotecas organizan una feria de empleo el jueves, le dijo María a Ruth. En su mayoría son empleos temporales en el sector minorista, pero es algo. Ruth le dio las gracias, aunque sabía que Harold se resistiría. A sus 72 años, estar de pie durante turnos de 8 horas en una caja registradora parecía imposible, pero las opciones se estaban agotando. Lo imposible podía convertirse en necesario. La tarde se acercaba con una rica luz ámbar que transformaba incluso sus modestas circunstancias en algo digno. Harold y Ruth se sentaron en sillas de lona junto a la furgoneta, contemplando el fluir del río mientras comían los sándwiches que Eddie les había traído. ¿Te acuerdas de cuando pescábamos con James cuando era pequeño? Preguntó Ruth, con la mente perdida en la corriente. Qué emocionado estaba con ese pececito. Harold se rió. Lo llamó pez monstruo durante semanas. Esos recuerdos compartidos les sostenían, prueba de que habían vivido vidas plenas antes de este capítulo, de que habían criado hijos, celebrado aniversarios, plantado jardines en casas que ahora pertenecían a otros. Deberíamos llamarle mañana, dijo Harold. Se acerca su cumpleaños, asintió Ruth, sin mencionar la tarjeta telefónica que no podían permitirse reemplazar. Mañana habrá que buscar soluciones. Mientras la oscuridad se apoderaba del río, fueron testigos de la última ofrenda del día, una puesta de sol que pintó el agua de cobre y oro, transformando su humilde campamento en algo casi majestuoso. Los primeros visitantes llegaron al comedero para pájaros, los carboneros, investigando esta nueva incorporación a su territorio. Ruth tomó la mano de Harold. Para este momento, viendo a los pájaros descubrir el regalo que les habían ofrecido, no eran ancianos sin hogar con un futuro incierto. Eran simplemente dos personas aún capaces de crear pequeños momentos de belleza en un mundo implacable. El hogar es donde estamos, susurró Ruth, haciéndose eco de las palabras que se habían dicho durante décadas de cambios. Harold le apretó la mano en respuesta. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar, sabiendo que las preocupaciones del mañana volverían con el amanecer. La mañana amaneció con una claridad inusual. Los bordes nítidos del otoño comenzaban a agudizar el aire. Ruth se despertó antes que Harold y salió de la furgoneta sin perturbar su profundo sueño. Algo poco habitual.
Esos momentos de tranquilidad a solas se habían vuelto preciosos. Espacio para respirar sin tener que controlar sus expresiones por el bien de Harold. Sin el cuidadoso optimismo que mantenía para equilibrar su pesimismo, cogió la pequeña taza de metal de sus suministros de acampada y se dirigió a la orilla del río. La niebla se cernía sobre el agua, transformando el familiar paisaje en algo misterioso. Ruth sumergió la taza en el agua clara para lavarse la cara. El impacto del frío fue un agradable despertar para sus sentidos. Del bolsillo de su cardigan sacó los viejos prismáticos, un regalo de Harold por su 30º aniversario, cuando la observación de aves se había convertido en su pasión de fin de semana. Ahora le servían de ventana a un mundo más amplio, limitado por su movilidad y sus recursos. Ruth se centró primero en un martín pescador posado en una rama río abajo, cuyo orgulloso perfil se distinguía contra el cielo matutino. Siguió su repentina zambullida en el agua y su triunfante salida con el desayuno asegurado. La naturaleza seguía sus ritmos ancestrales, ajena a las catástrofes humanas como las facturas médicas y la falta de hogar. Recorrió con la vista el río, observando la orilla opuesta, que rara vez visitaba. Su lugar habitual ofrecía un acceso más fácil a la ciudad, pero la orilla lejana poseía una belleza salvaje con su vegetación indómita y sus escarpadas riberas. Fue entonces cuando vio algo inesperado a través de un claro entre los árboles. Las líneas angulares de una estructura casi completamente invadida por la naturaleza. Ruth ajustó los prismáticos, enfocando con más cuidado una casa, o lo que quedaba de ella. Desde esa distancia podía distinguir un techo hundido, revestimientos de madera desgastados y ventanas como ojos huecos. Lo más notable era que algo reflejaba la luz de la mañana cerca de lo que debía ser el camino de entrada. Una especie de letrero. ¿Qué miras con tanta atención? La voz de Harold llegó desde detrás de ella. Ruth bajó los prismáticos, consciente de repente de los latidos acelerados de su corazón. Hay una casa al otro lado del río. Nunca la había visto antes. Harold entrecerró los ojos para mirar al otro lado del agua. ¿Dónde? Aquí, dijo ella, entregándole los prismáticos y dirigiendo su mirada hacia ese hueco entre los árboles. Harold se quedó en silencio mientras estudiaba la estructura lejana, con una expresión indescifrable. Finalmente, le devolvió los prismáticos. Abandonada, probablemente en ruinas. Hay un cartel, insistió Ruth. No consigo descifrar lo que pone. Harold se volvió hacia la cocina de campaña. Probablemente prohibido el paso al café. Pero Ruth no podía olvidar su descubrimiento. Mientras Harold preparaba su escaso desayuno, ella seguía volviendo a los prismáticos, estudiando la estructura en ruinas. Había algo en ella que le atraía, tal vez simplemente porque estaba más olvidada que ellos, más olvidada por el mundo. Deberíamos ir a ver, dijo mientras compartían su café instantáneo. ¿Qué? ¿Una choza en ruinas? Podría ser interesante. ¿Una aventura? Ruth sabía que esa palabra llamaría la atención de Harold. La aventura había sido su lenguaje común en otros tiempos. Antes de que la precaución y la necesidad redujeran su mundo, Harold suspiró, pero ella reconoció el sonido. No era rechazo, sino consideración. El río está bajo ahora. Podríamos cruzar por el punto menos profundo, sonrió Ruth, victoriosa. Después del desayuno, guardaron sus pocas pertenencias de valor en la furgoneta y caminaron río abajo hasta donde el río se ensanchaba y ralentizaba, creando un vado natural. Harold comprobó la profundidad con una rama y anunció que llegaba como mucho hasta las rodillas. ¿Seguro que quieres hacerlo?, preguntó Ruth, que ya se estaba quitando los zapatos y remangando los pantalones. El agua fría le provocó una oleada de escalofríos al meter los pies, pero siguió adelante, con Harold detrás, sujetándola por el codo para mantener el equilibrio. La orilla opuesta parecía diferente de alguna manera, más salvaje, intacta. Siguieron un tenue sendero a través de la espesura. Harold rompía las telas de araña con un palo mientras caminaban. La casa se reveló poco a poco. Primero la chimenea, luego la línea del techo con bada. Finalmente, la estructura completa cuando salieron a lo que una vez había sido un patio. «Dios mío», susurró Harold. De cerca, la casa era aún más trágica y fascinante. Una pequeña estructura de madera que en otro tiempo pudo haber sido encantadora. Quizás la cabaña de un pescador o una modesta casa familiar. Décadas de abandono habían permitido que la naturaleza comenzara a reclamarla,
con enredaderas trepando por las paredes y árboles jóvenes creciendo a través de lo que quedaba de un porche. Y allí, cerca del camino cubierto de maleza, había un letrero desgastado en un poste inclinado. Se acercaron lentamente, como si la casa fuera una criatura dormida a la que pudieran molestar. Ruth apartó las hojas muertas que ocultaban el texto. En venta, $200. Si está interesado, llame al número que figura a continuación. El número de teléfono que figuraba debajo estaba descolorido, pero era legible. Harold y Ruth intercambiaron una mirada que contenía décadas de entendimiento tácito. $200, dijo Ruth. Su voz era apenas audible. Harold se quedó mirando la estructura. Su ojo de carpintero ya estaba evaluando, calculando. Se está cayendo a pedazos. Tiene paredes, un techo. Apenas se mantiene en pie. Ruth tocó el cartel con delicadeza, como si pudiera desintegrarse bajo sus dedos. Es lo mismo que nos queda. Harold no respondió, pero se acercó a la casa y miró a través de una ventana rota. Ruth observó cómo su expresión pasaba del escepticismo a algo que no había visto en meses. Posibilidad. Déjame echar un vistazo dentro antes de emocionarnos, dijo, pero su tono había cambiado. Ruth sonrió sabiendo que llamarían al número. Algunas decisiones se tomaban antes de que las palabras las confirmaran. Tú, Harold y Ruth Mitchell. El hombre que se presentó como Elias Finch era más joven de lo que esperaban, quizá de unos 40 y tantos años, con el aspecto curtido de alguien que trabajaba al aire libre. Su camioneta había visto mejores décadas, al igual que ellos. Sí, respondió Harold, extendiendo la mano. Habían quedado en encontrarse en el embarcadero público. Un territorio neutral que no revelaría su situación vital. No esperaba que la gente se interesara por ese viejo lugar, dijo Finch, aceptando el apretón de manos de Harold. Llevamos 2 años intentando venderlo. ¿Era suyo?, preguntó Ruth. Mi tío me lo dejó cuando falleció. No he tenido el valor ni el dinero para arreglarlo, y el condado me ha estado enviando avisos por incumplimiento de la normativa. Se movió incómodo. Miren, voy a ser sincero con ustedes. Ese lugar lo necesita todo. Las tuberías están cerradas. La electricidad es peligrosa, si es que funciona. Probablemente debería derribarse. Harold asintió lentamente. Nos gustaría ver el interior primero, si no les importa. 20 minutos más tarde se encontraban en lo que en su día había sido una sala de estar. Finch había abierto la puerta principal tras un considerable esfuerzo con una llave que protestaba por años de desuso. En el interior, el olor a humedad del abandono les recibió junto con indicios de que había habido animales viviendo allí. El tío, Joe era pescador, explicó Finch, señalando las cañas colgadas en la pared, que de alguna manera habían quedado intactas por los saqueadores que se habían llevado los objetos más valiosos. Vivió aquí 40 años. Construyó la mayor parte él mismo. La atención de Harold estaba puesta en otra parte, en los huesos de la estructura. Su ojo experto notó las sólidas vigas de roble, la carpintería cortada a mano. Bajo la decadencia y el abandono yacía una artesanía poco común en la construcción moderna. Los cimientos aún estaban en buen estado, murmuró más para sí mismo que para los demás. Ruth se dirigió hacia la parte trasera de la casa, donde las ventanas rotas permitían que la luz entrara en lo que había sido una cocina. A través del marco sin cristales, podía ver un patio cubierto de maleza que descendía suavemente hacia el río. Aquí había un jardín, dijo, reconociendo los restos de rosales ordenados bajo la maleza. Finch se encogió de hombros. El tío cultivaba verduras. También había árboles frutales en la parte trasera. Probablemente ahora estén silvestres. Harold se había dedicado a examinar el techo, donde la luz del día penetraba a través de varios agujeros considerables. Habrá que cambiar todo el techo. Como dije, necesita todo, repitió Finch. Por eso el precio es tan bajo. El condado valoró el terreno en $8,000, pero las estructuras se consideran un pasivo. Ruth y Harold intercambiaron miradas. Una conversación silenciosa nacida de décadas juntos. La esperanza se mezclaba con el miedo, la posibilidad con el pragmatismo. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó Harold. Finch asintió. Esperaré fuera. Tómense su tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Ruth se volvió hacia Harold. Bueno, es una ruina, dijo con franqueza. Peor de lo que pensaba, pero se puede arreglar. Harold pasó la mano por el marco de madera maciza de la puerta. Con suficiente tiempo, dinero y materiales tal vez. La estructura es buena.
Él y Joe sabía lo que hacía. Ruth se colocó en el centro de la habitación y cerró los ojos, escuchando la casa. Más allá del goteo del agua y el crujir de la madera, percibió algo más. Posibilidad. De todos modos, casi no nos queda dinero, dijo en voz baja. La furgoneta no aguantará otro invierno. Este lugar tampoco aguantará el invierno. No en su estado actual, replicó Harold. Pero su tono carecía de convicción. Pero sería nuestro, dijo Ruth con sencillez. Se acabó lo de mudarnos cada noche. No tendremos que seguir fingiendo ante nuestros hijos. Harold se quedó en silencio, calculando en su cabeza sumas imposibles. ¿Cómo crear un espacio habitable sin fondos? ¿Cómo reconstruir con nada más que sus manos envejecidas y su determinación? Podríamos empezar con una habitación, continuó Ruth, intuyendo sus pensamientos, hacerla resistente a la intemperie. Hay una estufa de leña en la esquina que podría servir, y cuando se acabe el dinero por completo, Harold hizo la pregunta que rondaba todas sus decisiones. De todos modos, se está acabando, dijo Ruth. Al menos aquí tendríamos paredes, un techo con el tiempo, un lugar al que pertenecer. Harold se acercó a la ventana y miró la propiedad cubierta de maleza que se extendía hasta la orilla del río, tierra que sería suya, una base que no se movería, lo contrario de su actual existencia flotante. $200, murmuró. Nuestros últimos $200, dijo Ruth, tocándole el brazo. Por un hogar, Harold, la palabra flotaba en el aire mohoso entre ellos. Hogar. No refugio, no vivienda, sino hogar. Lo que habían perdido y habían intentado recrear en el espacio reducido de su furgoneta. Cuando salieron al porche destartalado, Finch estaba apoyado en su camioneta, fumando. Se enderezó al ver sus expresiones. Lo aceptamos, dijo Harold. La transacción se completó con sorprendente sencillez. Se entregó el dinero en efectivo, se escribió una factura de venta en el reverso de un recibo de la ferretería y se estrecharon las manos. Finch parecía casi arrepentido cuando le entregó a Harold la llave oxidada. Buena suerte, dijo. Espero que puedan sacar algo de esto. Mientras su camioneta desaparecía por el camino lleno de baches, Ruth y Harold se quedaron uno al lado del otro frente a su compra, una estructura derruida que la mayoría consideraría sin valor. ¿Qué hemos hecho?, susurró Harold. Ruth le cogió la mano con firmeza y seguridad. Hemos vuelto a casa. Pasaron su primera noche como propietarios en la furgoneta, aparcada en su propia propiedad. Una extraña yuxtaposición que ninguno de los dos pasó por alto. La mañana llegó con la cruda realidad de lo que habían comprado. Una estructura que parecía aún más ruinosa a la luz del día. Primero tendremos que limpiar el interior, dijo Harold, de pie en lo que había sido el salón, ahora lleno de yeso caído, excrementos de animales y hojas podridas de décadas de antigüedad que habían entrado por las ventanas rotas. Ruth asintió con la cabeza, mientras se ponía los guantes de jardinería que había conservado de su vida en el apartamento. Empezaré a recoger la basura. Necesitaremos bolsas, herramientas y materiales. La voz de Harold transmitía la pesadez de una practicidad abrumadora y del dinero que no tenían. Ruth se detuvo y se enderezó para mirar directamente a su marido. Una tarea cada vez, Harold. Hoy limpiamos. Trabajaron metódicamente, Harold centrándose en los peligros estructurales y Ruth limpiando los escombros. A mediodía, habían llenado 3 bolsas de basura improvisadas con los restos del abandono. El trabajo era físicamente exigente, sus cuerpos protestaban por años de relativa comodidad, seguidos de meses de vida en una furgoneta estrecha. Mira lo que he encontrado. Harold llamó desde lo que en su día había sido un dormitorio trasero. Ruth se abrió paso con cuidado por el suelo que crujía hasta encontrarlo de pie ante una puerta interior que se había caído de sus bisagras, pero que permanecía prácticamente intacta. Roble macizo con 5 paneles. Su artesanía era visible a pesar de los años de abandono. Es preciosa, dijo Ruth, pasando los dedos por la madera. Madera antigua, señaló Harold, con aprecio profesional en su voz. Ya no las hacen así. La mayoría de las demás puertas han desaparecido o están dañadas sin posibilidad de reparación. ¿Podemos usarla?, preguntó Harold asintiendo lentamente. Límpiala. Vuelve a colgarla. Es un comienzo. Esa sencilla puerta se convirtió en su primer proyecto de recuperación, un símbolo tangible de que no todo estaba perdido. Mientras Ruth seguía limpiando, Harold retiró con cuidado los herrajes de latón deslustrados y los sumergió en vinagre para disolver décadas de corrosión.
A última hora de la tarde, el cansancio les obligó a hacer una pausa. Se sentaron en los escalones del porche, compartieron un termo de agua y evaluaron lo que habían logrado y lo que quedaba por hacer. El techo tiene que ser la primera prioridad, dijo Harold, entrecerrando los ojos para mirar los agujeros. Mañana se prevé lluvia. La mirada de Ruth siguió la de él. ¿Podríamos taparlo temporalmente con lonas? Quizás. Necesitaríamos lonas, cuerdas y una escalera. La letanía de Harold sobre las cosas que necesitaban y que no podían permitirse se cernía entre ellos. Quizás, comenzó Ruth, pero fue interrumpida por el sonido de neumáticos sobre grava. Una camioneta que no reconocieron se detuvo en su entrada cubierta de maleza. Un anciano salió de ella y observó la propiedad con curiosidad indisimulada. «He oído que alguien ha comprado la casa del viejo Joe», dijo, acercándose con el paso deliberado de alguien con artritis en las rodillas. «Soy Ray Cooper. Vivo a media milla río abajo». Harold se levantó para estrecharle la mano al hombre. «Harold Mitchell. Mi esposa, Ruth». Ray saludó a Ruth con la cabeza. «Sois muy valientes por emprender esto. Joe lleva ya 8 años muerto. Blaze ha sufrido. Nos estamos dando cuenta de eso», admitió Harold. El rostro curtido de Ray se arrugó en una sonrisa. «Les traje algo, para la inauguración de la casa, por así decirlo». Señaló su camioneta. En la caja había rollos de cuerda, una lona azul y un martillo. «Pensé que podrían necesitar lo básico. Mañana vendrá la tormenta». Harold miró los obsequios. El orgullo luchaba con la necesidad. Ruth dio un paso al frente. «Es muy amable. Justo estábamos hablando de lonas para el techo». «También tengo una escalera», dijo Ray. «Puedo traerla mañana por la mañana, para ayudarte a colocar la lona antes de que empiece a llover». Harold recuperó la voz. «Te lo agradecemos, pero no te sientas obligado», interrumpió Ray, que parecía comprender la vacilación de Harold. «Solo es una cuestión de buena vecindad. Joe me ayudó mucho cuando falleció mi Margaret. Me prestaba su barco de pesca cuando el dolor se hacía insoportable. Creo que le debo un poco de amabilidad a su casa». La sencilla formulación de la oferta, una deuda con la casa en lugar de caridad hacia ellos, permitió que el orgullo de Harold tuviera el espacio que necesitaba para respirar. «Agradeceríamos la escalera», dijo finalmente después de que Ray se marchara, prometiendo volver al día siguiente. Ruth y Harold se quedaron en silencio, asimilando este inesperado acontecimiento. «Todavía hay bondad en el mundo», dijo Ruth en voz baja. Harold asintió con la cabeza, contemplando la puerta rescatada. Había pasado la tarde limpiándola cuidadosamente. «Deberíamos volver al trabajo mientras haya luz». Trabajaron hasta que el atardecer hizo peligroso continuar, y luego regresaron a la furgoneta para una cena sencilla. Al caer la noche, se sentaron fuera en sillas plegables, mirando su casa. Seguía destrozada, seguía siendo abrumadora, pero de alguna manera ahora era diferente. «Paso a paso», dijo Ruth, repitiendo sus palabras anteriores. Harold buscó su mano en la oscuridad. «Primero la puerta, luego el techo, luego todo lo demás», añadió Ruth con tranquila determinación. Por encima de ellos, las estrellas emergían en el claro cielo nocturno, testigos de este precario nuevo comienzo. El carpintero jubilado y la antigua profesora empezaban de nuevo a una edad en la que la mayoría se había acomodado a los ritmos predecibles de una jubilación segura. «¿Estamos locos?», preguntó Harold aquella noche en la que la suave risa de Ruth no traía consigo ningún remordimiento. «Probablemente, pero ya no estamos solos». Harold le apretó la mano, pensando en Ray Cooper y su inesperada amabilidad, en la puerta rescatada que les esperaba dentro, en el viaje que se extendía ante ellos, imposible pero que, de alguna manera, ya había comenzado. La lluvia golpeaba la lona azul tensada sobre el techo. El sonido era a la vez reconfortante y preocupante. Reconfortante porque estaban debajo de ella, relativamente secos a pesar del aguacero. Preocupante porque las gotas ocasionales les recordaban lo precario que seguía siendo su refugio. «Está aguantando», observó Ruth, situada estratégicamente debajo de una de las pocas secciones del techo que no goteaba. Harold asintió con la cabeza, observando un preocupante bulto donde se acumulaba el agua en el centro de la lona. Por ahora, la mañana había sido un torbellino de actividad. Fiel a su palabra, Ray había llegado con una escalera y lonas adicionales. Juntos, los hombres se habían subido al techo dañado, Harold moviéndose con más cautela que hace una década, y habían asegurado la cubierta azul brillante sobre las secciones más dañadas.
Ruth había pasado las herramientas y ofrecido orientación desde abajo, con su voz de maestra resonando claramente a pesar del viento creciente. Ahora confinados en el interior por la tormenta, evaluaron su situación. La casa constaba de 4 habitaciones, lo que en su día había sido una sala de estar, una cocina y 2 dormitorios pequeños, además de un cuarto de baño rudimentario que había sufrido los peores daños. La noche anterior, en la furgoneta, les había dejado claro que tenían que crear rápidamente una habitación habitable. Ruth sugirió el dormitorio más pequeño, marcando las dimensiones con sus pasos. Tenía menos ventanas rotas y el suelo parecía más sólido. Harold pasó la mano por la pared. Podríamos aislarla del resto temporalmente y concentrar nuestros esfuerzos. Un estruendo procedente de la cocina interrumpió sus planes. Corrieron y descubrieron que una parte del techo se había derrumbado bajo el peso del agua, arrastrando consigo yeso antiguo y madera podrida. Eso no estaba en el programa de hoy, dijo Ruth. Su intento de humor se vio desmentido por el temblor de su voz. Harold evaluó los daños con la calma de alguien que había construido y reparado estructuras durante décadas. En realidad, simplifica las cosas, ya que tarde o temprano se iba a caer. Ahora no tenemos que derribarlo nosotros mismos. Trabajaron codo con codo para limpiar los escombros caídos y salvar lo poco que se podía salvar. El trabajo físico era agotador para ambos, y sus cuerpos les recordaban con frecuencia su edad. Pero con cada brazada de escombros que retiraban, la tarea imposible se hacía cada vez más manejable. A media tarde, la lluvia había disminuido hasta convertirse en un chispeo constante. Una camioneta apareció en su entrada, diferente a la de Ray. Una mujer, de unos 50 años, salió de ella llevando un plato tapado. «Hola», saludó desde una distancia segura del porche combado. «Soy Martha Cooper, la nuera de Ray». Ruth se limpió las manos en los vaqueros y fue a saludarla. «Ruth Mitchell es muy amable por su parte. Papá mencionó que estaban arreglando la antigua casa de Joe. Pensé que les gustaría una comida caliente. Solo es pollo y arroz, nada especial». La cazuela irradiaba calor en las manos de Ruth. Era la primera comida que no preparaban ellos mismos en meses. «¿Quieres pasar?» No es gran cosa, pero Martha miró la lona azul y las ventanas rotas. «En otra ocasión, tengo que volver. Mis nietos están de visita». Su sonrisa suavizó la negativa. «Estamos en la granja blanca con el granero rojo, a unos 2 kilómetros por la carretera principal. Pásate cuando quieras». Después de que Martha se marchara, Harold y Ruth se sentaron en cubos volteados en el pequeño dormitorio que habían designado como su primer proyecto, compartiendo el festín inesperado. «Sienten curiosidad por nosotros», dijo Harold entre bocado y bocado. «¿Tú no la sentirías? Una pareja de ancianos compra una ruina abandonada y se muda sin nada». Ruth saboreó otra cucharada. «Pero la curiosidad nos ha traído comida caliente, así que no me quejaré». Harold asintió pensativo. «Tenemos que descargar la furgoneta. Traer aquí lo esencial esta noche». Echó un vistazo a la habitación, todavía sucia, con las ventanas cubiertas de trozos de plástico y el suelo lleno de herramientas. «Mañana, tal vez». Después de limpiar un poco más, dijo Ruth, dejando el tenedor sobre la mesa. «Harold, la furgoneta no es sostenible. Ambos lo sabemos. Tenemos que comprometernos a quedarnos aquí, incluso mientras la arreglamos, en una habitación sin techo adecuado, sin electricidad y sin agua corriente en nuestra casa», dijo Ruth con firmeza. Por imperfecto que fuera, Harold se quedó en silencio durante un largo rato. «Entonces trasladaré el colchón esta noche. Podemos sellar esta habitación mejor que las demás». Trabajaron hasta que la luz se desvaneció e hizo imposible continuar, sellando las ventanas rotas con plástico y cinta adhesiva, barriendo décadas de polvo del suelo de madera. Harold volvió a colgar la puerta recuperada, con sus herrajes de latón relucientes tras el cuidadoso pulido de Ruth. El simple hecho de cerrar una puerta, de crear una frontera entre ellos y el caos exterior, les pareció una victoria. Al caer la noche, habían trasladado la ropa de cama y las pertenencias esenciales de la furgoneta. La lona azul que cubría el techo se ondulaba suavemente con la brisa del atardecer, pero se mantenía firme contra las lluvias persistentes. Ruth colocó la linterna a pilas sobre una mesa improvisada, una caja volcada que en otro tiempo había contenido las pertenencias de alguien y que ahora les servía como primer mueble. «No es exactamente la jubilación que habíamos planeado», dijo Harold, acomodándose en el colchón,
ahora colocado en el suelo. Ruth le tomó la mano a la luz tenue de la linterna. No lo sé. Tenemos un techo gracias a esa lona. Tenemos vecinos. Tenemos posibilidades y una montaña de trabajo por delante. Un día a la vez, le recordó Ruth, con los ojos reflejando la luz con una determinación inconfundible. Mañana nos ocuparemos del suelo. Harold asintió con la cabeza, con la mirada fija en la cubierta azul que tenían encima. Una protección endeble contra los elementos, pero protección al fin y al cabo. Como su situación, precaria y temporal, pero con la promesa de mejorar, un día tras otro, repitió él, y se arropó con la manta para protegerse del frío de la noche. El cobertizo del jardín parecía irrecuperable, con el techo completamente derrumbado y las paredes inclinadas en ángulos imposibles. Harold había decidido demolerlo en cuanto tuvieran los medios y la fuerza necesarios, pero Ruth, siempre curiosa, había insistido en explorarlo antes de condenarlo por completo. «Ten cuidado», advirtió Harold mientras Ruth se abría paso entre los escombros. «Toda la estructura podría derrumbarse en cualquier momento. Solo quiero ver si hay algo útil», respondió ella, agachándose para mirar debajo de una estantería caída. En su tercera semana como propietarios, habían establecido un ritmo en sus días. Las mañanas las dedicaban a reparaciones esenciales, sellar ventanas, reforzar suelos débiles, parchear las goteras más graves del techo más allá de las zonas cubiertas con lonas. Las tardes las dedicaban a limpiar los escombros y a rescatar lo que se podía salvar. Las noches las pasaban planificando el trabajo del día siguiente a la luz de una linterna, con los músculos doloridos, pero con el ánimo mejorando gradualmente con cada pequeña mejora. ¡Oh! La exclamación de Ruth llevó a Harold a la entrada del cobertizo. «¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño?» Ruth salió con una caja de metal oxidada que sostenía con cuidado entre las manos. «Mira lo que he encontrado». Dentro de la caja, protegidos de la humedad y las plagas, había docenas de pequeños paquetes de papel, cada uno etiquetado con una letra descolorida: Marigold, Black-Eyed Susan, harina de cono, lavanda, semillas recogidas y guardadas por el anterior propietario. «¿Crees que aún son viables?», preguntó Harold mientras Ruth extendía los paquetes sobre su mesa improvisada. «Algunas podrían serlo. Las semillas pueden permanecer inactivas durante años en las condiciones adecuadas». Los dedos de Ruth trazaron con reverencia las etiquetas escritas a mano. El viejo Joe también era jardinero. Ese descubrimiento cambió algo en su enfoque de la propiedad. Hasta entonces, se habían centrado únicamente en la casa, impermeabilizándola y creando un espacio habitable. Pero las semillas les recordaron que la tierra en sí misma ofrecía posibilidades. A la mañana siguiente, Ruth estaba fuera antes de que Harold se despertara, limpiando un pequeño trozo de tierra cerca de la ventana de la cocina. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, con la taza de café en la mano, observándola trabajar con sorprendente energía, comenzando una parcela de prueba. Ruth se sentó sobre los talones, secándose el sudor de la frente, a pesar del frescor de la mañana. «Si tan solo algunas de estas semillas germinan, tendremos flores para el final del verano». Harold no señaló lo poco práctico de las flores cuando aún carecían de agua corriente y de un saneamiento adecuado. Reconoció la luz en los ojos de Ruth, la misma determinación que había visto en la casa al otro lado del río en primer lugar. «Te ayudaré cuando termine de reforzar esa viga del suelo», se ofreció al mediodía. Habían preparado un pequeño bancal. Ruth abrió con cuidado varios paquetes de semillas, comprobando el contenido entre sus dedos. «Estas parecen secas, no mohosas», dijo refiriéndose a las semillas de caléndula. «Creo que podrían crecer». «Aunque no sea así, podemos comprar semillas nuevas la próxima primavera», dijo Harold, sorprendiéndose a sí mismo con la planificación a largo plazo que implicaban sus palabras. Ruth sonrió captando el significado. «Sí podemos, pero creo que estas crecerán. Han estado esperando a que alguien las plantara de nuevo». Los interrumpió el sonido de vehículos que se acercaban. No uno, sino 3 camionetas subieron por el camino lleno de baches y se estacionaron en un semicírculo. Ray Cooper salió de la primera, seguido de su hijo Michael y su nuera Martha de la segunda. La tercera contenía una joven pareja que Harold y Ruth no conocían. «Espero que no molestemos», dijo Ray, acercándose con una cazuela similar a la que Martha había traído antes. «En absoluto», respondió Ruth, levantándose para saludarlos a pesar de tener las manos manchadas de barro. «He traído a unas personas que querían conocerte», continuó Ray. «Este es mi hijo Michael, y a Martha ya la conocéis,
Y esos son Tom y Sarah Jenkins, que viven al final de la calle. Siguieron los apretones de manos y las presentaciones, un poco incómodas, ya que Harold y Ruth se dieron cuenta de su aspecto. Ropa gastada y sucia por días de duro trabajo. Condiciones de vida primitivas, en el mejor de los casos. «Hemos oído que estáis arreglando la casa del viejo Joe», dijo Tom, mirando el techo cubierto con una lona azul y las ventanas tapadas con plástico. «Menuda empresa. Lo estamos haciendo día a día», respondió Harold, una frase que ahora era un mantra entre él y Ruth. «Hemos traído algunas cosas que pueden ser útiles», dijo Michael, señalando los camiones. «Hoy es el día de limpieza comunitaria en la iglesia y hay algunos materiales que nadie necesita». Harold y Ruth observaron con asombro cómo sus vecinos comenzaban a descargar los suministros. Pilas de madera, cajas de clavos, rollos de tela asfáltica, latas de pintura e incluso una estufa de leña ligeramente abollada. «No podemos aceptar todo esto», protestó Harold débilmente, abrumado por la generosidad. «Iba a parar al vertedero», dijo Michael con un encogimiento de hombros que no disimulaba del todo la amabilidad detrás del gesto. «Pensé que aquí podría ser útil. Además», añadió Martha, «Tom es techador. Dijo que podría ayudar a poner un techo adecuado antes de que llegue el invierno». Tom asintió. «Me sobraron algunas tejas de mi último trabajo. No son suficientes para toda la casa, pero podrían cubrir las secciones principales». La mano de Ruth encontró la de Harold y la apretó con fuerza mientras asimilaban lo que estaba sucediendo. No eran extraños, eran vecinos que ofrecían no solo materiales, sino también habilidades, tiempo y esfuerzo. «No sabemos qué decir», logró decir Ruth finalmente. «Digan que se unirán a nosotros para el Festival de la Cosecha el próximo mes», sugirió Sarah con una cálida sonrisa. La comunidad debía conocer a sus nuevos miembros después de que se marcharan, prometiendo volver el sábado siguiente para ayudar con el techo. Ruth y Harold se quedaron de pie, rodeados por la inesperada abundancia de materiales. «Te dije que las semillas crecerían», dijo Ruth en voz baja. Harold parecía confundido. «Ni siquiera han brotado todavía». «Esas semillas no». Ruth señaló las huellas de neumáticos en su entrada, los regalos de madera y suministros, las semillas de la pertenencia. «Las plantamos el día que decidimos reconstruir este lugar». Harold asintió lentamente, comprensivo, como las semillas de flores silvestres que esperaban en sus paquetes de papel. Algo latente estaba despertando, no solo en la casa o el jardín, sino en ellos mismos y en su conexión con este lugar y su gente. 6 semanas después de comprar la casa, Harold se paró en la sección recién asegurada del porche, observando su creación con ojos críticos. La silla no se parecía en nada a los muebles de precisión que había fabricado en su taller años atrás. Sus componentes, madera flotante recogida de la orilla del río durante sus paseos matutinos, conservaban sus curvas naturales y su pátina desgastada. Las juntas estaban aseguradas con tornillos y clavos recuperados. El asiento estaba tejido con ramas delgadas despojadas de su corteza y empapadas para hacerlas flexibles. «Es precioso», dijo Ruth, pasando los dedos por el suave reposabrazos. «Es tosco», contó Harold. El orgullo se coló en su voz a pesar de su crítica. «No es lo que habría hecho en mi taller». «No, es mejor», dijo Ruth, sentándose en el asiento para probar su resistencia. «Cuenta una historia». Harold no podía estar en desacuerdo. Cada pieza había sido seleccionada con cuidado. La rama curvada naturalmente, que formaba el respaldo perfecto. La pieza bifurcada que creaba unas patas delanteras estables. Las piezas más pequeñas meticulosamente tejidas para formar un asiento sorprendentemente cómodo. La silla representaba algo más que un lugar para sentarse. Era el regreso de Harold a su oficio, adaptado a sus circunstancias. Sin herramientas eléctricas, con materiales limitados y una artritis que dificultaba el trabajo fino, se había visto obligado a replantearse su enfoque de la carpintería. «Deberíamos hacer otra», sugirió Ruth, «para cuando tengamos visitas». La idea de tener visitas ya no parecía absurda. Tom y Sarah Jenkins habían venido 2 veces para ayudar con el techo, trayendo materiales adicionales cada vez. Ray Cooper pasaba regularmente, a menudo con pequeños obsequios, una caja de clavos, bisagras de repuesto, una vez un taladro manual que había sido de su padre. La casa en sí se había transformado drásticamente. Lo que antes era una estructura peligrosa y en ruinas,
ahora mostraba claros signos de renacimiento. El techo, aunque no estaba terminado, tenía tejas adecuadas sobre las principales áreas de estar en lugar de lonas. Las ventanas se repararon o se reemplazaron con vidrio recuperado. Las habitaciones más pequeñas servían como su espacio de vida principal, limpias y a prueba de intemperie, mientras continuaban los trabajos en las otras habitaciones. He estado pensando, dijo Harold, observando a un martín pescador zambullirse en el río, y la pila de madera flotante que hemos recogido. Algunas piezas serían buenos marcos para fotos. Ruth asintió con ánimo. Las pocas fotografías familiares que tenían en la furgoneta seguían guardadas. Un recuerdo demasiado doloroso de la vida normal que habían perdido y de la fachada que mantenían ante sus hijos. Quizás sea hora de sacarlas, sugirió Harold, para que este lugar se sienta más nuestro. A la mañana siguiente, sacaron la pequeña caja de recuerdos personales de la furgoneta y extendieron las fotografías sobre su mesa improvisada. Les llamó la atención el contraste entre los rostros sonrientes en entornos formales y su realidad actual. Deberíamos decírselo, dijo Ruth en voz baja, tocando una foto de su hijo James y su familia. Sobre todo esto, Harold se tensó. Y admitir que les hemos estado mintiendo, que lo hemos perdido todo, que hemos encontrado un nuevo comienzo, corrigió Ruth con delicadeza. Mira lo que ya hemos logrado. Antes de que Harold pudiera responder, oyeron acercarse un vehículo. A través de la ventana, vieron un coche desconocido. No era uno de los camiones que conducían sus vecinos, sino un sedán más nuevo que parecía fuera de lugar en su camino lleno de baches. Salió una mujer de unos 35 años con un cuaderno y una cámara. Inspeccionó la propiedad antes de acercarse a la casa. «Hola», llamó. «¿Hay alguien en casa?» Harold abrió la puerta con cautela. «¿Puedo ayudarla?» «Espero que sí. Soy Lisa Jameson, del Riverdale Gazette». Le tendió la mano. «Estoy haciendo un reportaje sobre casas históricas de la zona y he oído que alguien está restaurando la antigua casa de Joe Finch. No estoy seguro de que se pueda considerar histórica», dijo Harold, estrechándole la mano con reticencia. «En realidad sí lo es. Los registros del condado indican que se construyó en 1892 y que es una de las cabañas de pescadores originales de este tramo del río». Lisa señaló la casa. «¿Le importaría si le hago algunas preguntas? ¿Y si tomo algunas fotos?» Ruth apareció junto a Harold. «Aún estamos en las primeras fases de la restauración. Eso es lo que la hace interesante», insistió Lisa. «El proceso de transformación». En contra de sus reservas iniciales, Harold y Ruth se encontraron dando un recorrido a Lisa, explicándole su enfoque gradual de las reparaciones y la restauración. Harold le mostró la silla Driftwood, que ella fotografió desde múltiples ángulos, haciendo preguntas detalladas sobre su proceso. «¿Así que eras un fabricante de muebles profesional?», preguntó Lisa, tomando notas. «¿Carpintero?» «Sí, tuve mi propio taller durante 30 años, y ahora estás aplicando esas habilidades para restaurar esta propiedad histórica». Fascinante. El entusiasmo de Lisa parecía genuino. ¿Qué les llevó a emprender un proyecto tan desafiante a su edad? Si me permiten la pregunta. Harold y Ruth intercambiaron miradas, debatiendo en silencio cuánto revelar. «Estábamos listos para un cambio», respondió Ruth con cautela. «Una oportunidad para construir algo significativo en nuestros años de jubilación. No era toda la verdad, pero tampoco era del todo falso. ¿Les importa si vuelvo a medida que avance el trabajo para documentar la transformación?», preguntó Lisa. Las historias de interés humano sobre la conservación y la artesanía son muy populares entre nuestros lectores. Después de marcharse, prometió enviarles una copia del artículo cuando se publicara. Harold y Ruth se sentaron en silencio en el porche, con la silla de madera flotante entre ellos. «No tiene ni idea de que vivimos aquí porque no tenemos otro sitio», dijo Harold finalmente. «¿Importa?», replicó Ruth. «Estamos haciendo exactamente lo que ella cree. Restaurar este lugar, crear algo significativo». Harold asintió lentamente, con la mirada fija en la silla que había fabricado. A partir de materiales desechados que había arrastrado el río, había creado algo funcional, incluso bello a su manera rústica. Quizás sus vidas seguían un patrón similar. Piezas rotas que se reensamblaban en algo inesperado, pero de alguna manera adecuado. «Mañana empezaré con la segunda silla», decidió. «Y quizás esos marcos de fotos», sonrió Ruth,
comprendiendo el significado de este cambio. No, ya no se trataba solo de construir un refugio de emergencia, sino de crear un hogar que valiera la pena compartir con los vecinos, con una periodista curiosa y tal vez pronto, con sus hijos. El mercado de agricultores de Riverdale ocupaba la plaza del pueblo todos los sábados, lloviera o hiciera sol. Harold y Ruth lo habían evitado durante los días en que vivían en la furgoneta, incapaces de justificar el gasto de su preciado dinero en productos frescos cuando los enlatados eran más económicos. Pero Martha Cooper había insistido en que la acompañaran esa mañana, prometiéndoles presentarles a más vecinos. Todo el mundo ha estado preguntando por vosotros, explicó Martha mientras caminaban entre los puestos de productos otoñales, artesanía y productos horneados. Ese artículo en la Gazette realmente despertó el interés de la gente. El reportaje de Lisa había aparecido 3 semanas antes, ocupando media página con fotos de su trabajo de restauración y los muebles de madera flotante de Harold. El titular, una cabaña histórica junto al río encuentra una nueva vida en manos expertas. Los había transformado de recién llegados anónimos a pequeñas celebridades locales. Harold Ruth Ray saludó desde un puesto en el que se exhibían tarros de miel. Venid a conocer a mi cuñado, el mejor apicultor de 3 condados. Mientras recorrían el mercado, Ruth se fijó en la desordenada colección de avisos en papel clavados en el roble central del parque. Se buscaba ayuda, artículos en venta, eventos comunitarios, todos revoloteando con la brisa y deteriorándose por la intemperie. Parece ineficaz, comentó a Sam Wilson, que gestionaba el mercado. Todos esos anuncios se estropean o se los lleva el viento, suspiró Sam. Llevo años queriendo construir un tablón de anuncios adecuado. Nunca hay tiempo ni dinero suficiente en el presupuesto. Harold podría construir uno, dijo Ruth, sin consultar antes a su marido. Harold levantó las cejas, pero no la contradijo. ¿De verdad?, preguntó Sam intrigado. El comité del mercado tiene unos $60 que podríamos destinar a los materiales. Tendría que diseñar algo resistente a la intemperie, dijo Harold. Su interés profesional ya se había despertado, quizás con una cubierta con bisagras para proteger los anuncios. Si pudieras hacerlo portátil para que podamos trasladarlo al interior durante el mercado de invierno. Eso sería ideal, añadió Sam. Cuando salieron del mercado, Harold tenía un encargo y un nuevo propósito en mente. Esa noche dibujó bocetos en la mesa de la cocina. Ahora era una mesa adecuada que Harold había construido con tablas recuperadas. Me has ofrecido como voluntario muy rápido, señaló sin resentimiento. Ruth sonrió. Te he visto buscando algo más satisfactorio que las interminables reparaciones de la casa. Esta es una oportunidad para crear algo nuevo, no solo arreglar lo que está roto. El proyecto del tablón de anuncios consumió a Harold durante la semana siguiente. Trabajar con herramientas y materiales limitados requería soluciones ingeniosas. Reutilizó el revestimiento de la demolición de su cobertizo para el marco, recuperó bisagras de un viejo armario para las puertas protectoras y selló todo con aceites naturales para resistir los daños causados por el clima. Tiene un aspecto profesional, observó Ruth mientras Harold daba los últimos retoques. No es exactamente lo que habría hecho en mi taller, respondió Harold, aunque con menos pesar que en declaraciones similares en el pasado, pero cumplirá su función. Entregar la pieza terminada al mercado el sábado siguiente se convirtió en un acontecimiento inesperado. Sam insistió en celebrar una pequeña ceremonia, reuniendo a vendedores y compradores para admirar la artesanía de Harold. El primer puesto oficial es para los creadores, anunció Sam, entregándole a Ruth un alfiler y una tarjeta en blanco. Ruth dudó y luego escribió: reparación de muebles y carpintería a medida. Harold Mitchell añadió su ubicación y lo fijó cuidadosamente con un alfiler dentro del nuevo tablero. ¿Estás anunciando mis servicios?, preguntó Harold en voz baja. Aún conservas tus habilidades, respondió Ruth, y nos vendrían bien los ingresos. A lo largo del día, la gente se acercó a ellos de forma diferente a como lo había hecho antes. No con la cautelosa simpatía de los vecinos que ayudan a los recién llegados con dificultades, sino con el respeto que se merece un artesano experto. 3 personas preguntaron por la reparación de muebles y una mujer encargó una mesita similar a la que Harold había hecho para su cocina. «Has construido algo más que un tablón de anuncios», observó Ruth mientras caminaban hacia casa. «Has construido un puente hacia tu profesión»,
asintió Harold pensativo. Una versión modificada en cualquier caso, sin herramientas eléctricas, con materiales limitados, restricciones que hacen que tu trabajo sea único, replicó Ruth. Su tablón de anuncios tiene un carácter que los fabricados en serie nunca tendrían. Al llegar a casa, encontraron a una joven pareja examinando su propiedad desde la carretera. La mujer les saludó con la mano cuando los vio acercarse. Perdón por molestar, dijo. Hemos visto el artículo sobre su restauración. Acabamos de comprar la cabaña de Lawson, río abajo. Necesita una reforma similar. Esperábamos que nos dieran algunos consejos, añadió su pareja. Quizás recomendaciones sobre por dónde empezar. Harold y Ruth intercambiaron miradas. Hace 3 meses, ellos eran los que necesitaban desesperadamente orientación. Primero el techo, dijo Harold. Siempre el techo. ¿Les apetece entrar a tomar un té? Les ofreció Ruth. Podemos enseñarles lo que hemos conseguido hasta ahora. Mientras guiaban a la joven pareja por su casa, aún en obras, pero cada vez más acogedora, Ruth sintió un cambio en su percepción. Ya no eran receptores de caridad, sino colaboradores con una valiosa experiencia que compartir. Más tarde, después de que sus visitantes se marcharan con páginas de notas y promesas de volver, Harold se sentó en su silla de madera flotante a contemplar el río. Nunca pensé que enseñaría a otros, dijo. No en esta etapa de mi vida y en estas circunstancias. Ruth le tocó el hombro con delicadeza. El tablón de anuncios abrió más puertas de las que esperábamos. Harold le cubrió la mano con la suya. ¿Crees que alguno de mis antiguos clientes me reconocería ahora? Con el pelo gris, las manos arrugadas, haciendo muebles con madera flotante y árboles caídos. Reconocerían tu destreza, dijo Ruth con firmeza. Igual que nuestros nuevos vecinos, el tablón de anuncios había transformado algo más que su posición en la comunidad. Había despertado la identidad de Harold como creador, en lugar de simple superviviente. Ruth observó cómo sus ojos seguían el curso del río, ya no viendo solo madera flotante, sino muebles en potencia, marcos de fotos, quizás incluso arte. ¿Qué vas a construir ahora?, le preguntó. Harold sonrió, y la expresión llegó a sus ojos con más facilidad que meses atrás. Lo que sea necesario. Prueba este, dijo Ruth, entregándole a Harold un pequeño tomate deformado. Se sentaron en su porche terminado, ahora robusto y acogedor, con 2 sillas a juego de madera flotante y una pequeña mesa entre ellas. Harold mordió la fruta y el jugo le corrió por la barbilla. Dulce, dijo, mejor que los que se compran en la tienda. Ruth sonrió orgullosa contemplando su jardín. Lo que antes era una maraña de maleza, ahora eran hileras ordenadas de verduras bordeadas por flores que brotaban de los paquetes de semillas del viejo Joe. No todas habían germinado, pero habían sobrevivido suficientes como para añadir toques de color entre los cultivos prácticos. Debería haber suficiente para una cosecha adecuada la semana que viene, dijo. Las cestas también están casi listas. En el interior, sumergidas en una tina, unas finas tiras de ramas de sauce esperaban la atención de Ruth. Otra habilidad redescubierta, la cestería. Aprendida en una clase comunitaria hacía décadas, ahora puesta en práctica. Habían pasado 6 meses desde que compraron la casa. El invierno los había puesto a prueba severamente. Noches frías acurrucados alrededor de la estufa de leña, colocación estratégica de ladrillos calientes envueltos en toallas para calentar la cama. Derretir nieve para obtener agua cuando los barriles de lluvia se congelaban. Pero habían resistido, y la primavera había traído renovación tanto a la tierra como a sus espíritus. El negocio de reparación de muebles de Harold había crecido de manera constante. La noticia de su destreza se extendió más allá de su comunidad inmediata, atrayendo a clientes que apreciaban el carácter distintivo de su trabajo. Ruth había vuelto a dar clases en pequeños talleres de jardinería en el centro comunitario, compartiendo los conocimientos adquiridos durante décadas de jardinería como hobby y lecciones más recientes sobre el cultivo de subsistencia. James llamó mientras estabas en casa de los Cooper, mencionó Harold, refiriéndose a su hijo, al que quizá visitaría el mes siguiente. Las manos de Ruth se detuvieron sobre el tomate que estaba examinando. ¿Se lo has contado? Algunas cosas, no todo. Harold se limpió el jugo de tomate de la barba. Le dije que habíamos comprado una casa para reformar junto al río, que la estamos renovando nosotros mismos. ¿Cómo se lo tomó? Sorprendido. ¿Preocupado por si el trabajo es demasiado para nosotros? La sonrisa de Harold era irónica.
Se ofreció a ayudarnos económicamente. Ruth negó con la cabeza, recordando su determinación de no ser una carga para sus hijos. Y tú le dijiste que nos las arreglábamos bien y que nos encantaría verle. Harold hizo una pausa. Es cierto, Ruth. Nos las arreglamos más que bien, pensó Ruth, mirando su casa transformada. La casa ahora era resistente a la intemperie y sólida. Su exterior estaba recién pintado en un cálido color crema, donado por un cliente agradecido de Harold. En el interior tenían agua corriente bombeada desde el pozo que habían restaurado. Un sistema de inodoros de compostaje que funcionaba sorprendentemente bien en el pen, y paneles solares que proporcionaban suficiente electricidad para la iluminación básica y el uso ocasional de pequeños electrodomésticos. Sus vidas se parecían poco a su anterior existencia de cómoda jubilación, pero las dificultades habían forjado algo inesperadamente satisfactorio. Un propósito, una conexión, la profunda satisfacción de crear una vida con sus propias manos. El ruido de un coche atrajo su atención hacia la entrada. Ahora estaba correctamente gravillada gracias a una jornada de trabajo comunitario organizada por Ray Cooper. Es Lisa, de la Gazette, observó Ruth. Me pregunto qué la trae de vuelta. La periodista se acercó con el paso seguro de alguien que se sentía bienvenido. Espero no interrumpir. He traído ejemplares del periódico de hoy. Les entregó la última edición doblada para mostrar una página completa. 6 meses después, la cabaña de River inspira a la comunidad. Harold se ajustó las gafas de lectura, echó un vistazo al artículo que narraba su progreso y, lo que era más sorprendente, su impacto en la comunidad en general. Lisa había entrevistado a vecinos, clientes y participantes en los talleres de jardinería de Ruth, y todos describían cómo el ejemplo de los Mitchell había inspirado sus propios proyectos y su participación en la comunidad. Nos hemos convertido en una historia de interés humano, comentó Harold con sequedad. La gente se identifica con lo que hacéis, respondió Lisa. 2 personas mayores que se embarcan en una restauración a gran escala con recursos mínimos y que tienen éxito gracias a su habilidad y a la conexión con la comunidad. Es inspirador. Ruth estudió las fotografías que acompañaban al artículo. La transformación de su casa se mostraba en imágenes del antes y el después. Harold enseñando técnicas de carpintería a los niños del barrio. El floreciente jardín de Ruth. Hay algo más. Lisa dijo que la revista regional quiere incluirte en su serie Segundo Acto. Fotografía profesional más detallada. No estoy seguro de que nos sintamos cómodos con tanta atención, comenzó Harold. Pagan, añadió Lisa. No es una fortuna, pero lo suficiente como para que valga la pena considerarlo. Después de que ella se marchara, prometiendo enviar los detalles por correo electrónico, Harold y Ruth volvieron a su ritual vespertino de sentarse en el porche, contemplar el fluir del río mientras comentaban los acontecimientos del día. Nos hemos convertido en celebridades locales, reflexionó Ruth, volviendo a tejer su cesta. Las tiras de sauce se doblaban fácilmente bajo sus dedos expertos. No somos celebridades, replicó Harold. Solo somos 2 ancianos que se negaron a rendirse. La cesta de Ruth tomó forma, robusta, práctica, pero con una belleza sencilla como sus vidas, pensó ella. Funcional por necesidad, pero con espacio para notas de gracia, flores entre verduras, detalles tallados en muebles utilitarios. James verá una vida muy diferente a la que fingíamos tener en esas llamadas telefónicas, dijo ella. Harold asintió. Bien, se acabó el fingir. A la mañana siguiente, Ruth se levantó temprano para cosechar verduras para su contribución semanal al banco de alimentos de la comunidad. La cesta que había terminado la noche anterior esperaba su primer uso, mientras colocaba cuidadosamente tomates, judías y calabazas. Tempranas en la cesta, Ruth reflexionó sobre la plenitud de sus vidas, que ya no se medía en posesiones o comodidades, sino en los resultados tangibles de su trabajo, la profundidad de las nuevas amistades, la satisfacción de las habilidades compartidas y recibidas. Cuando Harold se unió a ella, con tazas de café en la mano, le presentó la cesta llena con orgullo silencioso. Nuestra primera cosecha real, dijo, suficiente para compartir. Harold observó el abundante despliegue y luego miró a Ruth a los ojos. ¿Recuerdas cuando pensábamos que lo habíamos perdido todo? Ruth asintió, comprendiendo el final tácito de su pensamiento. Al perder lo que tenían,
descubrieron lo que podían crear. La cesta de verduras representaba más que comida. Simbolizaba su transformación de supervivientes desesperados a contribuyentes. De personas sin hogar a creadores de hogares, encontramos algo mejor, respondió ella con sencillez. Y juntos llevaron la cesta de la abundancia al mundo que los esperaba. Ruth fue la primera en ver las banderas naranjas. Salpicaban la orilla del río como flores antinaturales que habían aparecido de la noche a la mañana mientras ella y Harold dormían. Desde el porche, contó 7 marcadores que formaban una línea que atravesaba las propiedades vecinas. Harold llamó, interrumpiendo su café matutino. Alguien ha estado en nuestra propiedad. Investigaron juntos y encontraron pequeñas banderas de plástico atadas a estacas de alambre metálico, cada una con la inscripción SRD, levantamiento topográfico, no retirar. ¿SRD? Ruth se preguntó en voz alta. ¿Qué es eso? Harold negó con la cabeza, con una profunda preocupación grabada en el contorno de sus ojos. No tengo ni idea, pero no me gusta que extraños marquen nuestra propiedad sin permiso. No tuvieron que esperar mucho. Por la tarde, Ray Cooper llegó en su camioneta, con expresión sombría bajo su sombrero desgastado. ¿Han visto las marcas?, preguntó sin preámbulos. Harold asintió. ¿Qué pasa, Ray? Silver Developments, respondió Ray, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. Una gran empresa de la ciudad. Lleva meses comprando propiedades frente al río. Se rumorea que están planeando construir algún tipo de complejo turístico de lujo. Ruth buscó la mano de Harold y la apretó con fuerza. Pero nuestra propiedad no está en venta. A esa gente no le importa, dijo Ray. Consiguen lo que quieren. Han contactado con todos los que viven en esta zona. Y ofrecen mucho dinero. Admito que a nosotros no nos han contactado, señaló Harold. Lo harán, le aseguró Ray. Lo primero que suelen hacer es colocar marcadores topográficos para comprobar lo que compran antes de hacer ofertas. Ray se marchó prometiendo compartir cualquier información que recopilara. Ruth y Harold se sentaron en sus sillas de madera flotante, con el río fluyendo plácidamente ante ellos, sin saber que su futuro estaba siendo decidido por intereses corporativos lejanos. Acabamos de instalarnos, dijo Ruth en voz baja. Hemos hecho nuestro este lugar, dijo Harold con la cara convertida en la máscara estoica que Ruth reconocía de sus días más oscuros como persona sin hogar. No vamos a vender. Puede que nos ofrezcan lo suficiente para comprar otra cosa, algo que no necesitamos. No se trata de dinero, la interrumpió Harold, sorprendiéndola con su vehemencia. Este es nuestro hogar. Lo reconstruimos con nuestras propias manos. Asintió Ruth, aliviada por su certeza. Estoy de acuerdo. Solo quería asegurarme de que estábamos unidos. La representante de Silver River Developments llegó 3 días después. Era una mujer de unos 30 años llamada Diane Mercer, cuyo impecable traje de negocios desentonaba en su rústica propiedad. Señor y señora Mitchell, comenzó tras las presentaciones. Represento a una empresa promotora con una visión emocionante para esta zona ribereña. Estamos interesados en comprar su propiedad como parte de un proyecto más amplio. Se sentaron a la mesa de la cocina que Harold había fabricado. El contraste entre su casa hecha a mano y los brillantes folletos que Diane extendió ante ellos era imposible de ignorar. El Riverside Retreat contará con lujosas casas de vacaciones, un hotel boutique e instalaciones portuarias, explicó Diane, mostrando representaciones arquitectónicas de estructuras modernas que no se parecían en nada al carácter actual de la comunidad ribereña. ¿Y las casas existentes?, preguntó Ruth. ¿Qué pasará con ellas? La sonrisa de Diane no se alteró. La mayoría serán demolidas para dar paso a las nuevas construcciones. Sin embargo, estamos considerando conservar 1 o 2 estructuras históricas como parte del atractivo estético del complejo. Nuestra casa no está en venta, afirmó Harold rotundamente. La sonrisa de Diane se tensó ligeramente. Entiendo su apego, señor Mitchell. Por eso estoy autorizada a ofrecer una cantidad considerablemente superior al valor de mercado. Escribió una cifra en un bloc de notas y lo deslizó por la mesa. La cantidad ofrecida. Ruth inhaló bruscamente, suficiente para comprar una casa cómoda en otro lugar, con dinero de sobra para la seguridad en sus años restantes. Hemos dedicado miles de horas a restaurar esta casa, respondió Harold. Su valor para nosotros no se puede medir en dólares. Respeto esa postura, dijo Diane con suavidad, recogiendo su libreta. Pero les animo a que lo discutan en privado. El desarrollo está llegando a esta zona
participen o no los propietarios individuales. Los que venden pronto suelen recibir las mejores ofertas. Después de que se marchara, Ruth y Harold recorrieron su propiedad en silencio, deteniéndose en cada bandera naranja del topógrafo, los marcadores de plástico que de repente parecían siniestros en su alegre brillo. «Es mucho dinero», dijo Ruth finalmente. «¿Es suficiente para comprar lo que hemos creado aquí?», preguntó Harold. «La comunidad, el propósito, la vida que hemos construido». Ruth negó con la cabeza. «No, pero necesitaba oírte decirlo». A la mañana siguiente llamaron a la puerta. Tom y Sarah Jenkins estaban en el porche, con el rostro marcado por la preocupación. «¿También tenéis visita?», preguntó Tom. Harold asintió con la cabeza y los invitó a pasar. «Nos han ofrecido una fortuna», admitió Sarah, mientras aceptaba el té que le ofrecía Ruth. «Más de lo que jamás habíamos soñado que valdría este lugar. Pero estás pensando en rechazar la oferta», supuso Ruth. Tom asintió. «Esta tierra ha pertenecido a la familia de Sarah durante 4 generaciones. Su abuelo construyó nuestra casa con madera talada en la propiedad. Hay cosas que no deberían tener un precio. Nosotros tampoco vamos a vender», les dijo Harold. Pero Diane dio a entender que el proyecto se llevaría a cabo con o sin nuestra participación. «Por eso estamos aquí», explicó Sarah. Ray Coopers convocó una reunión comunitaria esa noche en el pabellón del mercado. Todos los afectados por este proyecto deben asistir. Esa noche, Harold y Ruth se sorprendieron por la asistencia. No solo sus vecinos inmediatos, sino docenas de miembros de la comunidad abarrotaban el pabellón, rostros preocupados bajo las luces de colores. Ray se subió a una plataforma improvisada para dirigirse a la multitud. Silver River Developments ya ha comprado 3 propiedades río abajo. Tienen en el punto de mira otras 12, incluida la mayor parte de nuestra comunidad ribereña. Un murmullo recorrió la reunión. Harold reconoció la mezcla de emociones. El miedo, la ira y la determinación se reflejaban en los rostros que le rodeaban. Las mismas emociones que les habían acompañado a él y a Ruth en sus días más oscuros. «Tenemos que decidir como comunidad cómo responder», continuó Ray. «Algunos quieren vender. Otros se niegan, pero hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo juntos y con toda la información». A medida que avanzaba la reunión, Harold sintió que la mano de Ruth se deslizaba en la suya. A su alrededor, una comunidad a la que se habían unido hacía solo unos meses se enfrentaba ahora a una amenaza para su propia existencia. Las banderas naranjas que marcaban su propiedad parecían de repente los primeros presagios de una tormenta mucho mayor que se acercaba a su refugio junto al río. La reunión de la comunidad se prolongó hasta bien entrada la noche, revelando profundas divisiones entre los residentes de Riverside. Algunos, en particular los propietarios de más edad con ingresos fijos, consideraban la oferta de Silver River como un regalo del cielo. Otros, como los Mitchell, se negaban a considerar la venta a cualquier precio. La mayoría se encontraba en un término medio, reacios a marcharse, pero tentados por la seguridad financiera que prometía la urbanización. «Necesitamos influencia», había concluido Ray, «algo que los frene mientras nos organizamos». 2 semanas más tarde, Harold vio una figura desconocida en la orilla del río, una mujer con prismáticos y equipo fotográfico profesional. Lo primero que pensó fue que se trataba de otra representante de la promotora realizando evaluaciones. «Disculpe», la llamó, acercándose con cautela. «Esta es propiedad privada», dijo la mujer, volviéndose y disculpándose. «Lo siento, debería haber pedido permiso». Le tendió la mano. «Soy la doctora Eleanor Wong, ornitóloga de la Universidad Estatal. Estoy documentando los lugares de anidación de las garzas azules a lo largo de este sistema fluvial». El cansancio de Harold se transformó en interés. «¿Aquí?». La doctora Wong asintió con entusiasmo. «Una pareja reproductora ha establecido su territorio en ese grupo de álamos». Señaló unos árboles que se veían parcialmente desde su propiedad. «No es habitual encontrarlos anidando tan cerca de viviendas humanas. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo lleva viviendo aquí?». «Unos 8 meses», respondió Harold, «pero la casa estuvo abandonada durante años antes de que la compráramos». «Eso lo explica», dijo la doctora Wong, tomando notas. «Establecieron el lugar de anidación durante el período de baja actividad humana. Ahora se han aclimatado a su presencia». Después de explicar su proyecto de investigación, la doctora Wong pidió permiso para acceder periódicamente
a la orilla del río para realizar observaciones. Harold aceptó de buen grado y la acompañó de vuelta a la casa para que conociera a Ruth mientras tomaban un té en la mesa de la cocina. La conversación derivó hacia la amenaza del desarrollo urbanístico. La expresión de la doctora Wong se volvió seria cuando Harold le describió los planes de Silver River. Un puerto deportivo sería devastador para las garzas, dijo. Solo el ruido de la construcción probablemente las ahuyentaría, por no hablar del tráfico continuo de barcos. ¿Hay alguna protección para ellas?, preguntó Ruth. Legalmente, quiero decir, potencialmente, la doctora Wong golpeó pensativamente su bolígrafo contra su bloc de notas. Las garzas azules no están en peligro de extinción, pero este sistema fluvial en particular ha sufrido una pérdida significativa de hábitat. La Oficina Estatal de Protección del Medio Ambiente ha estado monitoreando la disminución de las poblaciones reproductoras. Un sitio de anidación documentado podría desencadenar requisitos de revisión para cualquier desarrollo. La esperanza brilló en el intercambio de miradas entre Harold y Ruth. ¿Qué tipo de documentación se necesitaría?, preguntó Harold. ¿Fotografías, registros de observación, mapas del hábitat? La doctora Wong dudó. Puedo proporcionar mis datos de investigación, pero tendría más peso si también los aportaran los propietarios afectados. Después de que ella se marchara, prometiendo volver con la documentación necesaria para su participación en su estudio, Harold y Ruth llamaron inmediatamente a Ray. El ángulo de la protección medioambiental, reflexionó Ray por teléfono. Vale la pena investigarlo. Los Jenkins también mencionaron haber visto ríos. Correré la voz. Todo el mundo debería documentar la fauna de sus propiedades. A la semana siguiente, la doctora Wong regresó no solo con los formularios de investigación, sino también con una fotografía enmarcada, una impresionante imagen de la pareja de garzas azules en su nido, con la característica curva del río detrás de ellas, que situaba claramente la ubicación en la propiedad de los Mitchell. Para ustedes, dijo entregando el marco, ¿y se están preparando copias para el informe de impacto ambiental? ¿Para nosotros?, preguntó Ruth. La doctora Wong sonrió. Mi departamento se ha interesado por esta situación. El desarrollo frente a la preservación del hábitat es precisamente el tipo de problema medioambiental comunitario que estudiamos. Varios de mis colegas se han ofrecido a ayudar a documentar el ecosistema a lo largo de este tramo del río. La fotografía ocupó un lugar de honor en la pared de su salón, no solo por su belleza, sino por la esperanza que representaba. En pocos días, los investigadores universitarios se convirtieron en una imagen habitual a lo largo de la ribera del río, catalogando especies vegetales y animales, tomando muestras de agua y cartografiando zonas de hábitat críticas. La respuesta de Silver River Development no se hizo esperar. Diane Mercer volvió a aparecer en su puerta con una actitud profesional notablemente tensa. Señor y señora Mitchell comenzó después de rechazar su oferta de té. Tengo entendido que están trabajando con investigadores universitarios en algún tipo de estudio medioambiental. Hemos dado permiso para documentar la vida silvestre en nuestra propiedad, confirmó Harold. ¿Cómo es nuestro derecho?, sonrió Diane con tensión. Sin embargo, debo informarles de que Silver River ya ha completado evaluaciones medioambientales exhaustivas. Nuestro proyecto cumplirá plenamente con todas las normativas. Eso es tranquilizador, respondió Ruth amablemente. Entonces, la investigación adicional que se está llevando a cabo no debería suponer ningún problema. La compostura de Diane se resquebrajó momentáneamente. Silver River está dispuesta a aumentar nuestra oferta en un 15% para acelerar este proceso. Los plazos de construcción ya están establecidos. Nuestra casa no está en venta a ningún precio, afirmó Harold, repitiendo lo mismo una y otra vez como un mantra. Pero gracias por la información sobre sus plazos. Se lo comunicaremos al equipo de investigación, dijo Diane antes de marcharse, visiblemente menos serena que cuando llegó. Harold y Ruth se quedaron delante de la fotografía de las garzas, observando a las magníficas aves que, sin saberlo, se habían convertido en sus aliadas. Parecen tan tranquilas, comentó Ruth. No tienen ni idea de que ahora se encuentran en medio de una batalla por la propiedad, como nosotros hace 8 meses, respondió Harold. Solo buscan un lugar tranquilo donde vivir. La participación de la universidad había dinamizado a la comunidad. Esa noche, su teléfono sonó continuamente con novedades de los vecinos.
La familia Jenkins había documentado huellas de nutrias y una madriguera. Los Coopers habían identificado una especie vegetal autóctona poco común en su zona húmeda. Alguien más había fotografiado libélulas en peligro de extinción. Estamos preparando un caso, informó Ray durante su visita más tarde esa semana. La Oficina Estatal de Protección Ambiental ha aceptado revisar nuestra documentación antes de aprobar cualquier permiso de desarrollo. ¿Será suficiente?, preguntó Ruth. El rostro curtido de Ray mostraba un optimismo cauteloso. Quizás, como mínimo nos da tiempo, y a veces eso es todo lo que se necesita para que las circunstancias cambien. Harold asintió, comprendiendo íntimamente esta verdad. 8 meses atrás, habían necesitado solo el tiempo suficiente en su camioneta para ver una casa abandonada al otro lado del río, un momento que lo había cambiado todo. Quizás las garzas azules, captadas tan perfectamente en la fotografía de su pared, proporcionarían ese momento crítico para toda su comunidad. James vendrá mañana, dijo Ruth, doblando la ropa que habían tendido a secar al aire fresco de la primavera. Había pasado un año desde que compraron su casa junto al río. Las estaciones completaban un ciclo completo de retos y triunfos. Harold asintió, distraído por los papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina, mapas de la propiedad, informes medioambientales y la última comunicación de la Oficina Estatal de Protección Medioambiental. ¿Me has oído?, preguntó Ruth. Nuestro hijo viene mañana de visita. Lo siento. Harold se quitó las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz. Ahora te escucho, James, mañana. Ruth dejó la ropa limpia y se sentó con él a la mesa. Estás preocupado por la reunión de esta noche. La revisión preliminar solo nos concede protección temporal, explicó Harold, dando unos golpecitos a la carta oficial. Silver River ha contratado a consultores medioambientales para contrarrestar las conclusiones de la universidad. Pero ahora tenemos el apoyo de la comunidad, le recordó Ruth. Eso cuenta. La división que había caracterizado su primera reunión comunitaria se había disuelto en gran medida en los meses posteriores. A medida que las tácticas de Silver River se volvían más agresivas, incluyendo amenazas veladas de expropiación y inspecciones de propiedades sin previo aviso, los vecinos se habían unido en resistencia. Las peticiones alcanzaron más de 800 firmas, continuó Ruth, levantando la gruesa pila de papeles con el encabezado «Preservemos nuestra comunidad de Riverside». El documento había circulado mucho más allá de su vecindario inmediato, reuniendo apoyos de toda la región. «Las peticiones no detienen las excavadoras», dijo Harold, y enseguida se arrepintió de su tono. «Lo siento, tienes razón. El apoyo de la comunidad es importante». Ruth le cubrió la mano con la suya. «Una batalla cada vez. Recuerda que esta noche es la reunión del ayuntamiento. Mañana daremos la bienvenida a nuestro hijo y le mostraremos la vida que hemos construido aquí». Esa noche, el ayuntamiento se llenó de gente. Harold y Ruth llegaron temprano, pero aún así tuvieron que quedarse de pie al fondo, sorprendidos por la gran afluencia. Muchos rostros les resultaban desconocidos. Eran residentes de otras partes de la ciudad, que no tenían ningún interés directo en la ribera, pero que se habían sumado a su causa. El alcalde Wilson dio inicio a la reunión y explicó que el objetivo era escuchar las opiniones de la comunidad antes de que el ayuntamiento votara si apoyar la petición de los residentes de Riverside para que se realizara una evaluación medioambiental o respaldar la propuesta de desarrollo de Silver River. Los representantes de Silver River fueron los primeros en intervenir, mostrando lujosas representaciones del complejo turístico propuesto y haciendo hincapié en los beneficios económicos, la creación de empleo, el aumento de los ingresos fiscales y el impulso al turismo. Este desarrollo pondrá a Riverdale en el mapa. Diane Mercer concluyó con su aplomo profesional totalmente recuperado. Ofrecemos progreso y prosperidad. La doctora Wong continuó con los hallazgos de la universidad, mapas detallados de las zonas de hábitat, poblaciones de fauna documentadas y evaluaciones de la calidad del agua. Este sistema fluvial representa uno de los pocos ecosistemas ribereños intactos que quedan en la región, explicó. Su tono académico dio peso a la presentación. Un desarrollo a la escala propuesta causaría daños irreversibles. A continuación se escucharon los comentarios del público. Ray Cooper habló elocuentemente sobre la conexión generacional con la tierra. La familia Jenkins presentó pruebas de importancia histórica,
como la inclusión de su propiedad en el registro de granjas centenarias. Uno por uno, los residentes compartieron historias personales sobre lo que significaba para ellos la comunidad fluvial. Cuando le tocó el turno a Harold, se acercó al micrófono con un nerviosismo poco habitual en él. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Mi esposa y yo compramos nuestra casa hace un año, cuando no nos quedaba nada. Comenzó, con una voz más firme de lo que se sentía. Entonces era solo una cabaña de pescadores en ruinas. Muchos de ustedes han visto en qué se ha convertido gracias al trabajo duro y al apoyo de la comunidad. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Silver River ve nuestras propiedades como transacciones inmobiliarias, números en un balance. Pero nosotros no vendemos metros cuadrados o frente al río. Estamos protegiendo hogares, un legado, una forma de vida que no se puede sustituir por cifras en dólares. Harold señaló la sala abarrotada. Miren a su alrededor. Así es una comunidad. Gente que ayuda a sus vecinos a techar sus casas, que lleva comida cuando alguien está enfermo, que se enseña mutuamente habilidades y comparte recursos. Levantó la petición. 873 firmas. Gente que cree que esta comunidad ribereña merece existir, que algunas cosas no deberían tener un precio. Pedí al consejo que apoyara a sus electores, no a los promotores inmobiliarios externos. La sala estalló en aplausos cuando Harold volvió al lado de Ruth, cuyos ojos brillaban de orgullo. Tras 3 horas de testimonios, el alcalde Wilson pidió al consejo que votara. La tensión en la sala era palpable mientras cada miembro emitía su voto. El recuento final, 4-3, fue a favor de apoyar la petición de revisión medioambiental y aplicar una moratoria de 6 meses al desarrollo a lo largo del río. La celebración se extendió desde el ayuntamiento hasta el restaurante local, donde Harold y Ruth se vieron rodeados por vecinos y nuevos aliados. Es solo una victoria temporal, advirtió Ray mientras tomaban un café. Silver River no se rendirá fácilmente, pero nos da tiempo, señaló Tom Jenkins. Tiempo para solicitar la designación histórica, para reforzar el caso medioambiental, para explorar opciones legales. Ruth apretó la mano de Harold bajo la mesa. El tiempo es lo único que hemos necesitado. Más tarde esa noche, de vuelta en la casa que habían reconstruido con sus propias manos, hicieron los últimos preparativos para la visita de James. Harold colgó una nueva cortina en la habitación de invitados, antes el segundo dormitorio, ahora completamente restaurada. Ruth arregló unas flores silvestres en un jarrón que había encontrado en la tienda de segunda mano de la comunidad. ¿Crees que lo entenderá?, preguntó Harold en voz baja. ¿Por qué elegimos esta vida en lugar de pedirle ayuda? Ruth alisó la colcha de la cama de invitados, otro regalo de la comunidad, cosida a mano por Martha Cooper durante las tardes de invierno. Verá que no solo sobrevivimos aquí, sino que prosperamos. Afuera, el río fluía sin cesar junto a su casa, indiferente a las preocupaciones humanas, pero fundamental en la batalla que se libraba. La petición estaba sobre la mesa de la cocina, con cientos de firmas que representaban a una comunidad unida por algo más que la geografía, unida por valores compartidos y apoyo mutuo. Mañana llegaría su hijo, con preguntas que por fin estaban preparados para responder. Más allá de eso se avecinaba la lucha continua por su hogar. Pero esa noche habían obtenido una victoria que merecía celebrarse, demostrando que incluso las voces más pequeñas podían ser poderosas cuando se unían en coro. Tú construiste todo esto. James Mitchell se paró en el porche, con una expresión entre la incredulidad y la admiración, mientras observaba el jardín, el taller y el exterior cuidadosamente restaurado de la casa de sus padres. A los 45 años, tenía la estatura de su padre y los ojos pensativos de su madre, ahora muy abiertos por el asombro. Reconstruida, corrigió Harold, observando atentamente la reacción de su hijo. Con mucha ayuda de los vecinos, Ruth volvió a abrazar a James, aún emocionada tras su reencuentro. Entra, hay tanto que contarte. La tarde transcurrió en oleadas de revelaciones. Durante el almuerzo preparado con productos del huerto de Ruth, compartieron la cruda realidad. Las facturas médicas, el desahucio, los meses viviendo en la furgoneta, el descubrimiento de la casa abandonada, su viaje desde la indigencia hasta la creación de un hogar. ¿Por qué no me lo contasteis?, preguntó James con evidente dolor en su voz. Podría haberos ayudado. Por orgullo, admitió Harold, y por no querer ser una carga para ti. Tú tienes tu propia familia, tus propias responsabilidades.
Pero ustedes son mis padres, insistió James. ¿Y si hubiera pasado algo durante esos meses en la furgoneta? Ruth le tocó la mano. Cometimos un error al no ser sinceros, pero mira lo que ha salido de nuestra lucha. Esta casa, esta comunidad, un nuevo propósito que quizá nunca hubiéramos encontrado de otra manera. Después de comer, recorrieron la propiedad, mostrando a James las mejoras que habían hecho y los retos que aún les quedaban por delante. Su expresión se suavizó al contemplar la maestría de su padre en cada rincón de la casa, el floreciente jardín de su madre, el evidente cuidado que había transformado una ruina en un hogar. Y ahora existe la amenaza del desarrollo urbanístico, explicó Harold señalando el lugar donde antes se encontraban los marcadores topográficos, retirados por orden de la revisión medioambiental. Ahí es donde vendrá mañana el equipo de evaluación del patrimonio, añadió Ruth, conduciéndolos hacia un enorme roble cerca de la orilla del río, un gigante que estimaban que tenía más de 2 siglos de antigüedad. El historiador de arquitectura de la universidad cree que este roble pudo haber sido utilizado como punto de referencia por los primeros colonos, explicó Harold. Aparece en mapas del río que datan de 1837. James estudió el antiguo árbol, cuyas ramas extendidas creaban un dosel que daba sombra a la mitad de su jardín. Y eso ayuda a tu caso contra los promotores inmobiliarios. Cada detalle de importancia histórica y medioambiental refuerza nuestra posición, confirmó Ruth. Los Blue Herons, las nutrias del río y ahora, posiblemente, este roble patrimonial. Mientras continuaban su recorrido, un camión se detuvo en la entrada, con Tom Jenkins y su hijo adolescente con cañas de pescar. «Espero que no estorbemos», dijo Tom. «Pensé que a tu visitante le gustaría pescar la cena. Hoy pican bien». James miró a su padre con sorpresa. «¿Ahora pescas?» «No tanto como Tom», respondió Harold con una sonrisa. «Pero sí, hemos aprendido a apreciar la generosidad del río». Mientras James se unía a los Jenkins en el río, Ruth y Harold preparaban la cocina para su posible captura. «Está procesando muchas cosas», observó Ruth mientras cortaba verduras. «Descubrir que sus padres no tenían hogar, que hemos estado viviendo una vida completamente diferente», asintió Harold. «Veo que su mente de ingeniero intenta resolver problemas que ya hemos abordado, calculando lo que podría haber hecho de otra manera, igual que su padre», dijo Ruth con una sonrisa cómplice. Cuando James regresó triunfante con 2 respetables capturas, la cena se convirtió en un asunto comunitario. La familia Jenkins se quedó. Martha Cooper llegó con pan recién horneado, y Ray apareció con su famoso pastel de moras durante la cena. La conversación fluyó desde las técnicas de pesca hasta la batalla por el desarrollo en curso y la propia familia de James en Seattle. Ruth observó cómo su hijo se relajaba poco a poco en el calor de su comunidad. Su sorpresa inicial dio paso a la curiosidad y a un aprecio tentativo. Después de que se marcharan los invitados, James ayudó a limpiar y luego se unió a sus padres en el porche para tomar una copa de vino casero de Ray. «He estado pensando», comenzó con cautela. «Mi empresa tiene una división de derecho medioambiental. Podría hablar con algunos colegas sobre vuestra situación con Silver River». «No queremos imponernos», comenzó Harold, pero James negó con la cabeza. «No se trata de caridad, papá. Es una familia ayudando a otra familia, como debería haber sido desde el principio». Su voz no contenía acusación alguna, solo determinación. «Tengo recursos que podrían ayudar a proteger lo que habéis construido aquí». Harold y Ruth intercambiaron miradas, su comunicación silenciosa, perfeccionada por décadas de convivencia. «Te lo agradeceríamos», dijo Harold finalmente, con palabras que le costaban pronunciar. «Pero esta lucha no es solo por nuestra casa, es por toda la comunidad de Riverside». «Lo entiendo», respondió James, observando el antiguo roble recortado contra el cielo nocturno. «Ese árbol ha permanecido aquí a lo largo de generaciones de cambios. Se merece ver muchos más». A la mañana siguiente, llegó el equipo de evaluación del patrimonio, 2 historiadores de la arquitectura y un dendrocronólogo, especializado en datar árboles mediante el análisis de los anillos de crecimiento. Harold, Ruth y James observaron cómo examinaban el roble, tomaban muestras y fotografías, medían su circunferencia y documentaban su ubicación en relación con los mapas históricos del río. «Esto es extraordinario», anunció el historiador principal tras su evaluación.
La datación preliminar sugiere que este roble es anterior a la colonización europea de esta región. Probablemente tenga más de 250 años y podría acogerse a la protección de árboles patrimoniales según la legislación estatal. ¿Qué significa eso para los planes de desarrollo?, preguntó James. La designación de árbol patrimonial crea una zona protegida de 150 pies en todas las direcciones, explicó el historiador. No se permitiría ninguna construcción ni alteración del paisaje dentro de ese límite. Las implicaciones quedaron claras de inmediato. Dicha zona de protección haría imposible el actual plan de desarrollo de Silver River, ya que el roble patrimonial se encontraba estratégicamente situado cerca del centro de la ubicación propuesta para el puerto deportivo. Mientras el equipo de evaluación recogía su equipo, prometiendo un informe formal en unas semanas, James se volvió hacia sus padres con un nuevo respeto en sus ojos. No solo construyeron un hogar, dijo en voz baja, se convirtieron en guardianes de algo mucho más antiguo y significativo que cualquiera de nosotros. Ruth sonrió, enlazando su brazo con el de Harold. Solo queríamos un lugar al que pertenecer. El río y esta tierra hicieron el resto. Esa noche, bajo las ramas extendidas del roble que de repente se había convertido en el centro de su futuro, se reunieron 3 generaciones de Mitchell, Harold y Ruth, James y, en una videollamada, la esposa y los hijos de James, que veían la casa de sus abuelos por primera vez. «Es preciosa», declaró su nieta, con los ojos muy abiertos mientras la cámara recorría la puesta de sol a orillas del río. «¿Seguirá ahí cuando vengamos este verano?» «Sí», respondió Harold con renovada confianza. «Creemos que seguirá ahí durante muchos veranos más». El Consejo de Calidad Ambiental ha determinado que el proyecto de desarrollo de Silver River supone un riesgo significativo para los hábitats protegidos y los recursos históricos. Harold leyó en voz alta la carta oficial, con voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. Por lo tanto, se deniegan todos los permisos de desarrollo hasta que se revise exhaustivamente el plan propuesto. Ruth le estrechó la mano sobre la mesa de la cocina, donde estaban sentados con Ray Cooper y Tom Jenkins. 14 meses de incertidumbre, de organización comunitaria, de batallas legales y de evaluaciones medioambientales se resumían en un solo párrafo decisivo. «No se dan por vencidos del todo», advirtió Tom, señalando los párrafos siguientes. «Aquí dice que pueden presentar un plan revisado que preserve las zonas patrimoniales y los corredores de vida silvestre, pero sería una fracción de lo que pretendían originalmente», señaló Roy. «No habrá puerto deportivo ni condominios de lujo a lo largo de este tramo. La economía no saldrá a cuenta», asintió Harold. James llamó esta mañana. Sus contactos en Silver River confirmaron que están considerando retirarse por completo y buscar propiedades frente al lago en el condado vecino. La posibilidad flotaba en el aire entre ellos, no solo un respiro temporal, sino una victoria potencialmente permanente. Después de que sus invitados se marcharan, prometiendo difundir la noticia por toda la comunidad, Ruth encontró a Harold en su taller, tallando meticulosamente un trozo de madera de cerezo. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, aunque la forma que estaba surgiendo le daba una idea. «Un mapa del río», respondió Harold, con las manos firmes mientras seguía los contornos que había esbozado. Topográfico, mostrando a toda nuestra comunidad los meandros del río, el roble patrimonial, los lugares de anidación de las garzas. Ruth observó cómo los puntos de referencia familiares tomaban forma bajo sus hábiles manos. Su barrio ribereño estaba representado en un hermoso relieve con pequeñas casas talladas que marcaban la propiedad de cada vecino. Su hogar compartido también estaba allí. Una forma pequeña pero distintiva en el gran tapiz del centro comunitario, explicó Harold. Un recordatorio de por qué luchamos, de lo que protegimos. «Es precioso», dijo Ruth, refiriéndose a algo más que a la talla en sí. 2 semanas más tarde, la comunidad se reunió para su festival anual Riverside. El ambiente era de júbilo por su reciente victoria. El mapa fluvial de Harold ocupaba un lugar de honor en el centro comunitario, donde tanto los residentes como los visitantes trazaban los contornos familiares, identificando sus hogares y sus lugares favoritos para pescar. «Los Mitchell, nuestros héroes locales», anunció el alcalde Wilson durante la celebración. ¿Quién hubiera pensado que 2 recién llegados acabarían liderando la lucha para salvar nuestra ribera? Harold negó con la cabeza modestamente. «Simplemente éramos los que más teníamos que perder».
Todos aquí lucharon junto a nosotros. Era cierto. La batalla había transformado su comunidad, fortaleciendo los lazos que, en circunstancias normales, habrían tardado décadas en formarse. La división inicial entre los que estaban dispuestos a vender y los que estaban decididos a quedarse se había disuelto ante las tácticas cada vez más agresivas de Silver River, unificando a los residentes de Riverside en un propósito común. Su hogar también había seguido evolucionando. Con la amenaza del desarrollo en retroceso, Harold y Ruth habían centrado su atención en mejoras a largo plazo. La ampliación de los paneles solares, un sistema de recogida de agua de lluvia, una cocina al aire libre para las reuniones de verano. Su huerto había triplicado su tamaño, produciendo lo suficiente para ellos mismos y una contribución sustancial a la despensa comunitaria. «Mamá, papá», llamó una voz familiar. Se volvieron y vieron a James acercándose con su esposa Laura y sus dos hijos. «Llegáis pronto», exclamó Ruth, abrazando a cada miembro de la familia por turno. «Nenis, no os esperábamos hasta mañana». «Los niños no podían esperar», explicó Laura, sonriendo mientras sus nietos comenzaban inmediatamente a explorar el festival. «Y yo quería entregarte esto en persona», añadió James, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «La designación oficial de árbol patrimonial para tu roble, protegido por el Estado, registrado en el Registro Nacional de Árboles Históricos. Silver River necesitaría una ley del Congreso para tocarlo ahora». Harold aceptó el documento con reverencia. «Esto lo es todo, pero no lo es todo», corrigió James con delicadeza. «Solo es una capa más de protección para el hogar que han creado», dijo señalando a la comunidad que los rodeaba. Vecinos que se habían convertido en amigos, extraños que se habían convertido en aliados. Una reunión a orillas del río que parecía más una reunión familiar que un evento cívico. Al acercarse la noche, la celebración se trasladó a la orilla del río. Las mesas, repletas de platos compartidos, se extendían bajo las luces de colores, mientras los niños jugaban al pilla-pilla entre los antiguos robles que habían custodiado generaciones de vida ribereña. Harold encontró a Ruth a la orilla del agua, observando a sus nietos lanzar piedras para que rebotaran en la superficie del río. «James les está enseñando pacientemente la técnica adecuada. Quieren quedarse todo el verano», dijo Ruth cuando Harold se unió a ella. Laura sugirió que podían ayudar en el jardín, aprender cómo hemos estado viviendo. Harold asintió con la cabeza, observando a su hijo, el ingeniero corporativo de Seattle, que reía mientras se adentraba en el río hasta los tobillos para recuperar una piedra especialmente prometedora para saltar. Aquí parecían diferentes, más relajados. «Este lugar cambia a las personas», observó Ruth. «Nos cambió a nosotros». La mirada de Harold se dirigió a su casa, visible a través de los árboles. Ya no era un último recurso desesperado, sino una elección deliberada, una declaración de valores. Del porche colgaba una pancarta creada por los niños de la comunidad. «Gracias, guardianes del río. ¿Recuerdas cuando pensábamos que lo habíamos perdido todo?», preguntó Ruth, repitiendo una pregunta que se habían hecho mutuamente en varios momentos importantes de su viaje. Harold asintió con la cabeza y rodeó sus hombros con el brazo mientras observaban cómo las luciérnagas comenzaban su baile nocturno sobre el agua. «Encontramos algo mejor». Detrás de ellos, el mapa del río tallado en el centro comunitario contaba su historia en silenciosos contornos de madera. El curso de un río, una comunidad unida y dos personas que habían descubierto que, a veces, perderlo todo no es más que el comienzo de encontrar lo que realmente importa. La joven que ajustaba la cámara no se parecía en nada a la periodista que había descubierto su historia 2 años antes. Mientras que Lisa Jameson tenía un aspecto profesional y pulido, Emily Chen irradiaba un entusiasmo desenfadado bajo su gorra de béisbol. El logotipo de su productora Real Life Films estaba bordado en su camiseta. «Haz como si no estuviera aquí», indicó Emily, aunque la cámara lo hacía imposible. «Sigue trabajando en tu jardín como lo harías normalmente». Ruth sonrió y volvió a su cosecha de tomates de verano, mientras Harold se ocupaba del sistema de riego que había diseñado a partir de materiales reutilizados. 2 años después de comprar su casa en Riverside, la vida se había asentado en un ritmo satisfactorio de propósito y comunidad. Silver River Developments había abandonado oficialmente sus planes 6 meses antes, vendiendo las propiedades que había adquirido a un fideicomiso de conservación de tierras. La comunidad de Riverside no solo había sobrevivido,
sino que había prosperado con la llegada de nuevas familias. Atraída por el estrecho vínculo entre los vecinos y los valores medioambientales, Emily había llegado hacía 3 días, intrigada por una publicación en las redes sociales sobre los River Guardians y su exitosa resistencia contra el desarrollo corporativo. Lo que había comenzado como un posible documental corto para su productora independiente se había expandido rápidamente a medida que descubría las capas de su historia. ¿Cuánto tiempo vivisteis en la furgoneta antes de encontrar este lugar? Y él preguntó desde detrás de su cámara. Casi 4 meses, respondió Harold, cada vez más cómodo con su historia. Lo que antes había sido motivo de vergüenza, ahora se sentía como un capítulo importante de su viaje, uno que valía la pena compartir, y no teníais ni idea de si realmente podríais restaurar la casa, insistió Emily, enfocando las manos de Harold mientras ajustaba el flujo de agua de las plantas de pimiento de Ruth. Sabíamos que sería difícil, respondió Ruth, seleccionando un tomate perfectamente maduro. Pero no teníamos otro lugar a donde ir. A veces, la desesperación hace que lo imposible parezca digno de intentarse. Más tarde, Emily los filmó preparando la cena con los vecinos en su cocina al aire libre, una reunión comunitaria que se había convertido en una tradición cada domingo. Los niños jugaban bajo el roble centenario mientras los adultos preparaban la comida cosechada en varios huertos a lo largo de la ribera del río. Lo que han creado aquí es extraordinario, observó Emily durante un descanso en el rodaje. No solo la restauración física, sino los lazos comunitarios. Ruth asintió con la cabeza, observando a Harold demostrar técnicas de carpintería a los nietos de Ray Cooper. La casa nos dio un propósito, pero la gente nos dio un sentido de pertenencia. En el último día de Emily, los entrevistó en su porche, ahora ampliado a una terraza envolvente que abrazaba la vista del río. A las sillas de madera flotante se había añadido un sofá de 2 plazas a juego. Todo ello muestra de la evolución de la destreza artesanal de Harold. Mirando atrás, Emily preguntó, ¿qué les dirían a ustedes mismos de hace 2 años, cuando aún vivían en esa furgoneta? Harold y Ruth intercambiaron miradas, su comunicación silenciosa refinada por 50 años de convivencia. Les diría que lo que parece un final puede convertirse en un comienzo, respondió Ruth, que perder todo lo material abre espacio para algo más significativo. Yo diría que las habilidades importan más que los ahorros, añadió Harold, y que el orgullo es caro, pero en última instancia no tiene valor. ¿Os arrepentís de no haber pedido ayuda a vuestros hijos antes? Preguntó Emily. Nos arrepentimos de la preocupación que les causamos, reconoció Ruth, pero no del camino que tomamos. James y Marian nos visitan regularmente ahora. También han aprendido de nuestra experiencia sobre la resiliencia, sobre la comunidad, sobre lo que realmente importa en la vida. Una vez finalizado el rodaje, Emily se unió a ellos para una última cena a orillas del río. Al caer la noche, las luciérnagas iluminaron la reunión como si fuera la iluminación de una producción natural. ¿Cuándo estará terminado el documental?, preguntó Ray, pasando una bandeja de pescado a la parrilla capturado esa misma mañana. La postproducción lleva unos 3 meses, explicó Emily. Primero lo presentaré a festivales de cine y luego a plataformas online. Pero os enviaré copias de avance antes de que se haga público. Es difícil imaginar a desconocidos viendo nuestras vidas, reflexionó Harold. Tu historia merece ser compartida, insistió Emily. Se trata de algo más que la inseguridad de la vivienda o el activismo medioambiental. Se trata de redescubrir lo que puede ser la comunidad en un mundo aislado. A la mañana siguiente, cuando se despidieron de Emily, ella les entregó un pequeño paquete, un regalo de agradecimiento por abrir sus vidas a su cámara. Dentro había un marco digital con las fotografías que había tomado durante su estancia. Harold y Ruth en su jardín, rodeados de vecinos durante una comida comunitaria, sentados en sus sillas de madera flotante, contemplando la puesta de sol, de pie bajo el roble centenario con sus nietos. Pensé que les gustaría verse a través de los ojos de una persona ajena, explicó Emily. Ver lo que yo veo cuando miro lo que han construido aquí.